Trabajé en la última gira de Juan Gabriel en el 2016. Y lo que presencié durante aquel concierto en Monterrey, una noche de junio, desafía toda lógica y razón. Algo ocurrió en ese escenario que nunca se contó públicamente, algo que me ha perseguido durante casi 9 años y que hoy, a mis 77 años, finalmente estoy listo para revelar. Mi nombre es Roberto Maldonado. Llevo más de 50 años trabajando como técnico de audio en conciertos y eventos por todo México. He estado detrás de las consolas de los artistas más grandes que este país ha producido, desde Vicente Fernández hasta José José, desde Rocío Dúrcal hasta Amanda Miguel. Pensaba que lo había visto todo, que nada podía sorprenderme ya. Estaba equivocado. La gente me conoce como el viejito callado que vive en la colonia Independencia de Guadalajara, el que siempre lleva su gorra de los Chivas y que camina todas las mañanas hasta la panadería de Don Chuy. Me ven regando mis plantas, saludando a los vecinos desde mi porche, y creen que conocen mi historia. Pero no saben nada de lo que ocurrió aquella noche en la Arena Monterrey, cuando las luces empezaron a comportarse de manera imposible y sentimos una presencia que ninguno de nosotros pudo explicar. He cargado este secreto en mi pecho durante casi una década, guardándolo como si fuera un tesoro que no me atrevía a compartir por miedo a que pensaran que había perdido la razón. Algunas noches, cuando el insomnio me visita y la ciudad duerme en silencio, me siento en este mismo sillón desde donde te hablo ahora y revivo cada detalle de aquella velada extraordinaria. El olor del equipo electrónico calentándose, el murmullo de 20,000 personas esperando, y ese momento preciso cuando todo cambió y supimos que estábamos presenciando algo que trascendía lo terrenal. Hoy por fin estoy listo para contarte toda la verdad. Lo que vi con mis propios ojos, lo que sentimos todos los que estábamos backstage, y como un fenómeno inexplicable durante la interpretación de Amor Eterno me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Esta historia debe contarse, no solo por mí, sino por todos los que alguna vez han sentido que existe algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Así que acompáñame, camina conmigo por estos recuerdos que aún hacen temblar mis viejas manos. Ayúdame a cargar este relato que ha pesado demasiado sobre mi conciencia. Porque lo que pasó aquella noche en Monterrey no fue casualidad ni imaginación colectiva. Fue real, tangible y completamente imposible de explicar con la razón. Y te advierto desde ahora, lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de entender ciertos misterios que la vida nos presenta cuando menos lo esperamos. Trabajar en el mundo de los conciertos desde finales de los años 60 me había convertido en alguien práctico, casi escéptico. Había visto de todo, artistas que juraban haber sentido presencias en camerinos viejos, técnicos que contaban historias de equipos que se encendían solos, músicos convencidos de que sus seres queridos fallecidos los visitaban durante las presentaciones. Yo siempre asentía con cortesía, pero por dentro pensaba que eran solo nervios, cansancio o demasiada imaginación mezclada con el agotamiento de las giras. Para mí, un concierto era ciencia pura. Frecuencias, decibeles, ecualización, mezcla. Todo tenía una explicación técnica, una causa y un efecto medibles. Si un micrófono fallaba, era por un cable suelto. Si las luces parpadeaban, era un problema eléctrico. Si alguien escuchaba ruidos extraños, seguramente eran interferencias o feedback mal calibrado. Esa era mi filosofía, y me había servido bien durante medio siglo de carrera. Crecí en un Guadalajara muy diferente al de ahora. En los años 50, cuando era apenas un niño, mi padre trabajaba reparando radios en un taller diminuto cerca del mercado San Juan de Dios. Pasaba las tardes viéndolo desentrañar los misterios de esas cajas que traían voces y música desde lugares lejanos. Él me enseñó que cada sonido tenía su origen, que nada era mágico sino comprensible si sabías dónde buscar. Esa lección se convirtió en el fundamento de mi vida. A los 17 años conseguí mi primer trabajo en el Teatro Degollado, ayudando a un ingeniero de sonido español que montaba equipos para las grandes compañías de ópera y zarzuela que visitaban la ciudad. Don Sebastián era un hombre meticuloso que no toleraba imprecisiones. Me enseñó que el audio profesional era un arte exacto, donde no había espacio para supersticiones ni fantasías. Cada problema tenía una solución racional y cada fenómeno una explicación científica. Desde entonces construí mi reputación sobre esa base sólida de conocimiento técnico y pragmatismo. Cuando en los 70 empecé a trabajar con artistas de música popular, llevaba ese mismo enfoque. No me impresionaban las historias dramáticas ni los rumores de camerino. Mi trabajo consistía en asegurarme de que cada nota, cada palabra, llegara perfecta a los oídos del público. Nada más y nada menos. Me casé con Elvia en 1972. Ella era maestra de primaria, una mujer sensata y con los pies bien puestos en la tierra,
justo como yo. Tuvimos 3 hijos que criamos con valores claros y pensamiento crítico. Les enseñamos a cuestionar, a buscar explicaciones lógicas, a no dejarse llevar por emociones o supersticiones. Nuestra casa era un lugar de razón y orden. Durante 40 años de matrimonio, Elvia soportó mis ausencias por las giras, los conciertos que me llevaban por todo el país y ocasionalmente al extranjero. Ella entendía que mi trabajo era mi pasión, pero también me mantenía con los pies en la tierra cuando regresaba a casa con historias del camino. Si le contaba alguna anécdota extraña que había escuchado de otros técnicos, ella sonreía y me recordaba que la gente tiende a exagerar cuando está cansada o emocionada. Ese era yo antes de junio del 2016. Un hombre de ciencia, un técnico experimentado que había trabajado en más de 2000 conciertos sin presenciar jamás nada que no pudiera explicarse con física básica y conocimiento de equipos de audio. Un hombre que se burlaba internamente de quienes hablaban de energías especiales o momentos mágicos en el escenario. Pero aquella noche en Monterrey algo cambió. Algo ocurrió que no encajaba en ninguno de mis esquemas mentales, que desafiaba cada principio que había aprendido en 50 años de profesión. Y lo más aterrador era que no fui el único en presenciarlo. Todos lo vimos, todos lo sentimos, y ninguno pudo explicarlo. Cuando regresé a Guadalajara después de aquella gira, Elvia notó que algo andaba mal. Me veía más callado, más pensativo, perdido en mis propios pensamientos de maneras que ella nunca había visto. Me preguntó varias veces qué me pasaba, pero no supe cómo explicarle que el mundo tal como lo conocíamos no era tan simple ni tan racional como siempre habíamos creído. La llamada llegó en marzo del 2016. Era Julián Contreras, un coordinador de producción con quien había trabajado en múltiples ocasiones durante los últimos 20 años. Su voz sonaba emocionada al teléfono cuando me explicó que estaban armando el equipo técnico para lo que sería la gira del año, posiblemente la más grande que habíamos visto en mucho tiempo. Me ofreció el puesto de ingeniero principal de audio en vivo. No necesité preguntar de quién se trataba. Julián sabía que yo había trabajado antes en producciones del Divo de Juárez y que mi experiencia con su particular estilo vocal y sus demandas técnicas me hacía valioso para el equipo. Juan Gabriel era conocido en el medio por ser extremadamente exigente con el sonido. Quería escuchar cada matiz de su voz, cada instrumento en su punto exacto, y no toleraba imperfecciones. Acepté sin pensarlo mucho. A mis 68 años, técnicamente podría haberme retirado, pero la idea de quedarme en casa viendo televisión y esperando que el tiempo pasara me resultaba insoportable. Elvia había fallecido 2 años antes después de una larga batalla contra el cáncer, y la casa se sentía demasiado vacía sin ella. Mis hijos vivían sus propias vidas en otras ciudades. Necesitaba mantenerme activo, útil, conectado con lo que mejor sabía hacer. Los preparativos comenzaron en abril. El equipo de producción era impresionante, con lo último en tecnología de audio e iluminación. Trabajamos durante semanas calibrando, probando, asegurándonos de que cada detalle estuviera perfecto. Conocí al resto del equipo técnico, la mayoría profesionales experimentados como yo, gente seria que entendía la magnitud de la responsabilidad que teníamos. Entre ellos estaba Fernando, un iluminista de 45 años que se convertiría en testigo clave de lo que ocurriría después. También Ricardo, técnico de monitores, un tipo callado pero brillante en su trabajo. Y Claudia, la única mujer en el equipo técnico, encargada de la ingeniería de grabación para los archivos del concierto. Todos compartíamos esa misma actitud profesional y pragmática. Éramos técnicos, no fanáticos. Nuestro trabajo era hacer que todo funcionara. Punto. Las primeras fechas de la gira transcurrieron sin incidentes. Ciudad de México, Guadalajara, Puebla. Cada concierto era un éxito rotundo. 20,000 personas cantando cada palabra, llorando con cada balada, vibrando con cada canción. Desde mi posición detrás de la consola de audio, yo observaba con satisfacción profesional cómo todo el sistema funcionaba como un reloj suizo. Cada ecualizador en su punto, cada canal perfectamente balanceado. Juan Gabriel era un perfeccionista absoluto, pero también un profesional consumado. Durante los ensayos de sonido, a veces pasábamos horas ajustando detalles mínimos hasta que él quedaba satisfecho. Yo respetaba eso. Era alguien que entendía que la excelencia requiere atención a los detalles más pequeños. Recuerdo una tarde en Guadalajara, mi ciudad, cuando durante el ensayo de sonido me llamó personalmente para pedirme que ajustara la reverberación en su micrófono durante Amor Eterno. Quería que su voz sonara más íntima, más cercana al público, como si estuviera cantando directamente al oído de cada persona en la arena.
Trabajamos ese detalle durante casi una hora hasta que quedó exactamente como él lo imaginaba. Esa dedicación me impresionaba. No era capricho ni ego, sino compromiso genuino con su arte y su público. Cada concierto lo trataba como si fuera el último, como si tuviera que dejarlo todo en el escenario. Yo había trabajado con muchos artistas grandes, pero pocos con esa intensidad y esa entrega absoluta. Llegó junio y con él la fecha de Monterrey. Era un viernes, recuerdo perfectamente. La Arena Monterrey estaba vendida por completo, 20,000 boletos agotados semanas antes. El clima era caluroso y húmedo, típico del noreste mexicano en esa época. Llegamos al venue temprano en la mañana para montar todo el equipo. El día transcurrió normal. Montaje, pruebas de sonido, ajustes finales. Todo funcionaba perfectamente. Las luces respondían bien, el audio estaba cristalino, los monitores calibrados al milímetro. A las 6 de la tarde, mientras el público comenzaba a llenar la arena, yo estaba en mi consola repasando por última vez cada canal, cada configuración. No tenía idea de que en pocas horas mi comprensión de la realidad se haría pedazos. El concierto comenzó a las 9 de la noche en punto. Desde mi posición en la consola, ubicada en el centro de la arena a unos 30 metros del escenario, podía ver todo perfectamente. Las primeras canciones fluyeron sin contratiempos. El audio era impecable, cada nota clara y potente, la voz del artista flotando sobre la instrumentación con esa calidad cristalina que habíamos trabajado tanto para lograr. El público estaba entregado completamente. 20,000 personas cantando, llorando, viviendo cada segundo de la presentación. Yo había visto esa conexión especial muchas veces antes en otros conciertos, esa comunión casi mística entre artista y audiencia. Pero esa noche había algo diferente en el ambiente, algo que no podía identificar con precisión pero que se sentía en el aire como electricidad estática antes de una tormenta. Alrededor de las 10:30 de la noche, después de casi hora y media de concierto, llegó el momento que cambiaría todo. El artista anunció que cantaría Amor Eterno. La arena entera se sumió en un silencio casi reverencial, roto solo por algunos sollozos anticipados del público. Era una de esas canciones que todo mexicano lleva en el corazón, asociada con pérdidas, con duelos, con ese dolor dulce de extrañar a quienes ya no están. Las primeras notas del piano comenzaron a sonar. Yo estaba monitoreando los niveles en mi consola, asegurándome de que la reverberación estuviera exactamente como la habíamos calibrado. Todo estaba perfecto. Pero entonces empezó a ocurrir algo extraño. Primero fue sutil. Noté que los medidores de volumen en mi consola empezaban a fluctuar ligeramente, aunque ningún instrumento había cambiado su intensidad. Pensé que podría ser interferencia electromagnética, tal vez algún teléfono celular cerca causando problemas. Ajusté rápidamente algunos parámetros, pero las fluctuaciones continuaron. Entonces miré hacia el escenario y vi algo que me heló la sangre. Las luces, específicamente los focos que iluminaban al artista desde atrás, habían comenzado a oscilar en intensidad de una manera que no correspondía a ninguna programación. Fernando, mi compañero iluminista, estaba en su consola al otro lado de la arena. Lo busqué con la mirada y lo vi tecleando frenéticamente en su controlador, claramente tratando de corregir algo que no estaba funcionando como debía. Pero las luces seguían su propio patrón, pulsando suavemente al ritmo de la música de una forma que ninguna programación humana podría haber logrado. Era como si respondieran a algo más allá de los comandos digitales, como si tuvieran vida propia. El público no parecía notarlo. Estaban completamente absortos en la canción, en la voz que llenaba cada rincón de la arena con esa emotividad desgarradora que caracterizaba la interpretación de ese tema. Pero nosotros, los técnicos, estábamos todos mirando nuestros equipos con creciente alarma. Ricardo me habló por el intercomunicador, su voz tensa. Roberto, ¿estás viendo esto? Los monitores están mostrando picos de frecuencia que no deberían existir. Es como si hubiera otra fuente de audio que no estamos controlando. Revisé mis medidores y él tenía razón. Había frecuencias apareciendo en el espectro que no correspondían a ningún instrumento en el escenario, ningún micrófono activo, ninguna fuente identificable. Eran frecuencias muy bajas, casi imperceptibles al oído humano, pero ahí estaban, pulsando en mis pantallas como un corazón invisible. Miré alrededor buscando alguna explicación racional. ¿Interferencia de radio? ¿Algún equipo mal conectado? Pero todo en mi consola indicaba que el sistema estaba funcionando perfectamente. Todas las conexiones estaban bien, todos los cables en su lugar, todos los niveles normales excepto por esas frecuencias fantasma que no debían estar ahí. Fue entonces cuando sentí el frío.
Un descenso brusco de temperatura que no tenía sentido en una arena llena de 20.000 cuerpos generando calor. Vi mi aliento condensarse frente a mí, algo imposible considerando que hacía apenas minutos el calor era casi sofocante. Miré a mi asistente, un joven de 25 años llamado Mario, y vi que él también había notado el cambio. Sus ojos estaban abiertos como platos, mirando alternativamente la consola y el escenario. La canción continuaba. La voz del artista había alcanzado el coro, ese momento desgarrador donde la letra habla de amor más allá de la muerte, de vínculos que trascienden lo terrenal. Y fue precisamente en ese instante cuando ocurrió lo verdaderamente inexplicable. Las luces del escenario se apagaron por completo. No fue un fundido gradual ni un efecto programado. Fue un corte total, absoluto, que sumió toda la arena en una oscuridad completa durante lo que parecieron eternos 3 segundos. El público jadeó colectivamente, un sonido que capté perfectamente en mis audífonos de monitoreo. Pero lo más extraño era que la música no se detuvo. La voz seguía sonando, clara y potente, aunque no había luz en el escenario. Los instrumentos continuaban tocando con perfecta sincronización. Mi consola mostraba que todos los micrófonos seguían activos, todos los canales funcionando. Pero no había electricidad alimentando las luces, y según mis indicadores, tampoco debería haber electricidad en los amplificadores. Entonces las luces regresaron. No de golpe, sino de una manera que nunca había visto en 50 años de trabajar con sistemas de iluminación profesional. Empezaron como pequeños puntos de luz flotando sobre el escenario, como luciérnagas o estrellas diminutas. Cientos de ellas, tal vez miles, moviéndose en patrones que parecían orgánicos, vivos, completamente ajenos a cualquier programación que Fernando pudiera haber diseñado. Miré hacia la consola de iluminación y vi a Fernando de pie, con las manos alejadas de los controles, mirando el escenario con una expresión de absoluto asombro y algo de terror. Él no estaba controlando esas luces. Nadie lo estaba. Los puntos de luz comenzaron a girar alrededor del artista en el centro del escenario, formando una especie de espiral luminosa que se expandía y contraía al ritmo de la música. El efecto era hermoso y aterrador a la vez. El público había dejado de cantar. 20.000 personas observaban en silencio absoluto, hipnotizadas por el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Y entonces sentí la presencia. No hay otra forma de describirlo. Era como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en mi nuca. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La zona alrededor de mi consola estaba vacía. Sin embargo, la sensación persistía, intensa e innegable. No estaba solo en ese espacio. Por el intercomunicador escuché a Claudia, la ingeniera de grabación, con voz temblorosa. Chicos, necesitan ver esto. Las grabadoras están captando voces que no están en el escenario. Múltiples voces, como un coro, pero no hay nadie más cantando. Revisé mis propios medidores de audio y ella tenía razón. Los espectrogramas mostraban capas de sonido que no correspondían a ninguna fuente identificable. Era como si hubiera un coro invisible cantando junto con el artista, armonizando perfectamente, pero esas voces no provenían de ningún micrófono en el escenario ni de ningún miembro de la banda. El frío se intensificó. Ahora podía ver claramente mi aliento formando nubes de vapor. Mario, mi asistente, estaba temblando, y no era solo por la temperatura. Su rostro había palidecido y sus manos aferraban el borde de la consola como si necesitara algo sólido a que sostenerse. Las luces flotantes comenzaron a cambiar de color, pasando del blanco al dorado, luego a tonos azulados y violetas que no correspondían a ninguna lámpara de nuestro inventario. Nuestro sistema de iluminación no tenía capacidad para producir algunos de esos tonos, especialmente ese azul profundo casi ultravioleta que ahora bañaba el escenario. Entonces ocurrió algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. Una de esas luces flotantes se separó del grupo y comenzó a moverse hacia el público. Flotaba lentamente sobre las cabezas de la gente en las primeras filas, descendiendo gradualmente hasta detenerse frente a una mujer de edad avanzada en la tercera fila. Desde mi posición podía verla claramente a través de los binoculares que siempre mantenía cerca para verificar detalles en el escenario. La mujer estaba llorando, con las manos extendidas hacia esa luz como si reconociera algo en ella, como si supiera exactamente qué era o a quién representaba. La luz permaneció flotando frente a ella durante varios segundos antes de elevarse nuevamente y regresar al escenario. Esto no era un efecto de iluminación. Esto no era tecnología. Lo que estábamos presenciando desafiaba cada ley de la física que yo conocía. Las luces no flotan solas en el aire.
No se mueven con intención. No responden a emociones humanas. Y definitivamente no pueden separarse de sus fuentes de energía y viajar libremente por el espacio. Pero ahí estaban, haciendo exactamente eso, ante los ojos de 20.000 testigos y todo un equipo de técnicos profesionales que no podíamos hacer otra cosa más que observar, completamente incapaces de explicar lo que estaba sucediendo. La canción llegó a su clímax emocional. La voz del artista alcanzó esas notas altas desgarradoras que hablaban de un amor que trasciende la muerte, de vínculos que ni siquiera el final de la vida puede romper. Y en ese preciso momento, todas las luces flotantes convergieron sobre el centro del escenario, formando una columna luminosa que se elevaba desde el suelo hasta perderse en las sombras del techo de la arena. Dentro de esa columna de luz podía verse algo que mi mente racional se negaba a procesar. Había formas, siluetas que parecían moverse y fluir como humo, pero con una solidez que las hacía visibles. No eran claras ni definidas, pero estaban ahí, innegables. Docenas de ellas, tal vez cientos, todas convergiendo en ese pilar de luz imposible. Ricardo gritó por el intercomunicador, su voz quebrándose. Esto no puede estar pasando. No es posible. Pero incluso mientras lo decía, sabíamos que era inútil negarlo. Estaba sucediendo frente a nuestros ojos, registrándose en nuestros equipos, siendo testificado por 20.000 personas. El público había comenzado a reaccionar de maneras diferentes. Algunos lloraban abiertamente, otros habían caído de rodillas, muchos tenían los brazos extendidos hacia el escenario como si quisieran tocar esa luz imposible. Nadie gritaba de miedo. Era como si todos entendieran instintivamente que lo que estaban presenciando no era amenazante, sino sagrado. Yo, que había pasado toda mi vida confiando en la ciencia y la razón, me encontré con lágrimas corriendo por mis mejillas sin poder explicar por qué. Había una emoción abrumadora en el aire, algo que trascendía lo físico y tocaba algo profundo en el alma. Era como si el velo entre nuestro mundo y algo más se hubiera adelgazado hasta volverse transparente. La columna de luz comenzó a girar lentamente, y con ella las formas en su interior. Los patrones que creaban eran hipnóticos, hermosos de una manera que nunca había visto en ningún efecto de iluminación artificial. Esto no era tecnología. Era otra cosa completamente. Fernando había abandonado su consola de iluminación y estaba de pie en medio del pasillo, con las manos en la cabeza, mirando el espectáculo con una mezcla de terror y asombro. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud y en ese momento compartimos un entendimiento silencioso. Ambos sabíamos que esto cambiaría nuestras vidas, que nunca podríamos volver a ver el mundo de la misma manera después de esta noche. Las frecuencias fantasma en mi consola habían formado un patrón ahora, pulsando en perfecta sincronía con la música. Era como si esas frecuencias fueran el latido de algo vivo, algo consciente que estaba presente en la arena con nosotros. Los medidores danzaban de maneras que no tenían sentido técnico, pero que creaban una especie de armonía visual que coincidía con lo que estábamos viendo en el escenario. Claudia habló nuevamente por el intercomunicador, su voz ahora más calmada pero llena de asombro. Las grabadoras están captando todo esto. Cada segundo está siendo documentado. Tenemos pruebas de que esto está sucediendo realmente. Esas palabras me dieron una extraña sensación de alivio. No estábamos locos. No era alucinación colectiva. Los equipos, diseñados para capturar solo datos objetivos y medibles, estaban registrando fenómenos que no deberían existir. Teníamos evidencia científica de lo imposible. La última nota de amor eterno resonó en la arena. Fue en ese momento cuando la columna de luz explotó en miles de fragmentos luminosos que se dispersaron en todas direcciones, como fuegos artificiales pero más brillantes, más puros. Cada fragmento viajó hacia diferentes secciones del público antes de desvanecerse lentamente en el aire. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo volvió a la normalidad. Las luces del escenario regresaron a su programación habitual. La temperatura volvió a subir hasta ser normal. Las frecuencias fantasma en mi consola desaparecieron como si nunca hubieran existido. Los sistemas de iluminación respondieron nuevamente a los comandos de Fernando. Pero el silencio en la arena era absoluto. 20.000 personas permanecían completamente calladas, procesando lo que acababan de experimentar. No había aplausos, no había gritos. Solo un silencio sagrado, reverente, como el que encontrarías en una catedral después de un milagro. El concierto continuó después de un momento que pareció congelado en el tiempo. El artista, con profesionalismo absoluto, siguió con la siguiente canción como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero su voz sonaba diferente ahora,
cargada con una emoción que no había estado presente antes. Y el público respondía de manera distinta también, como si todos hubieran sido transformados por lo que acababan de presenciar. Yo permanecí en mi consola, cumpliendo con mi trabajo de manera automática, pero mi mente estaba completamente enfocada en tratar de procesar lo ocurrido. Mis manos ajustaban niveles y ecualizadores por puro músculo memoria, porque mi conciencia estaba en otro lugar completamente, tratando de encontrar alguna explicación racional para lo inexplicable. Revisé cada sistema, cada conexión, cada posible fuente de mal funcionamiento que pudiera haber causado esos efectos. Pero todo estaba perfecto. No había cables sueltos, no había interferencias electromagnéticas, no había ningún equipo defectuoso que pudiera explicar luces flotando independientemente de sus fuentes de energía o frecuencias de audio apareciendo de la nada. Fernando me mandó un mensaje de texto en medio del concierto. Solo 2 palabras, ¿lo viste? Respondí con una sola palabra, sí. No necesitábamos decir más. Ambos habíamos sido testigos de algo que desafiaba nuestra comprensión del mundo. El resto del concierto transcurrió sin más incidentes extraordinarios, aunque la atmósfera había cambiado irreversiblemente. El público estaba más silencioso entre canciones, más reflexivo. Cuando cantaban, lo hacían con una intensidad emocional diferente, como si las palabras ahora tuvieran un significado más profundo. Aproximadamente 2 horas después de iniciado el show, llegó el momento de los agradecimientos finales. El artista habló al público con palabras que ahora, en retrospectiva, cobraban un significado especial. Habló sobre el amor, sobre la conexión entre las almas, sobre cómo la música trasciende el tiempo y el espacio. Habló sobre la presencia de los que ya no están físicamente con nosotros, pero que permanecen en nuestros corazones. Mientras decía esas palabras, noté que varios miembros del equipo técnico estaban llorando abiertamente. Ricardo tenía el rostro en sus manos. Claudia sostenía un pañuelo contra su boca, sus hombros temblando. Incluso Mario, mi asistente joven y usualmente estoico, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. El concierto terminó cerca de la medianoche. Cuando las luces de la arena se encendieron completamente y el público comenzó a salir, pude ver sus rostros. Nadie tenía la expresión típica de alegría post-concierto. En su lugar, había una especie de paz profunda mezclada con asombro. La gente se movía lentamente, como si no quisieran romper el hechizo, como si salir de la arena significara regresar a un mundo donde lo que habían experimentado no tenía lugar. El desmontaje del equipo usualmente tomaba alrededor de 3 horas. Esa noche nos llevó casi el doble. No porque tuviéramos problemas técnicos, sino porque todos nos movíamos en cámara lenta, perdidos en nuestros propios pensamientos, sin atrevernos a hablar sobre lo que habíamos presenciado. Fue Fernando quien finalmente rompió el silencio. Nos había reunido a todos en el área de carga, lejos de los managers y del personal de producción que no habían estado en posiciones donde pudieran ver lo que nosotros vimos. Éramos 6 técnicos principales, todos profesionales con décadas de experiencia combinada. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, su voz aún temblorosa. Yo he trabajado en iluminación por 25 años. He diseñado sistemas para los conciertos más grandes de este país. Y lo que vi esta noche es imposible. Técnicamente, físicamente, científicamente imposible. Ricardo intervino, su voz normalmente segura ahora llena de incertidumbre. Los monitores captaron audio que no tenía fuente. Frecuencias que no deberían existir. Y no fue interferencia ni mal funcionamiento. Los sistemas estaban funcionando perfectamente. Simplemente estaban registrando cosas que no deberían estar ahí. Claudia sacó su laptop y nos mostró los archivos de grabación. Ahí estaba todo, documentado digitalmente. Las frecuencias anómalas, las capas de voces que no correspondían a nadie en el escenario, los picos de energía que coincidían exactamente con los momentos visuales más intensos. Tenemos evidencia, dijo ella. Pruebas científicas de que algo inexplicable ocurrió aquí esta noche. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta información? Nos quedamos en ese área de carga hasta las 4 de la mañana, debatiendo qué hacer con lo que habíamos presenciado. La decisión no era sencilla. Todos éramos profesionales con reputaciones que proteger. Si salíamos públicamente hablando de luces que se movían solas y voces fantasmas en las grabaciones, nos tomarían por locos o charlatanes. Pero al mismo tiempo, teníamos evidencia. Claudia había capturado todo en sus sistemas de grabación multipista. Fernando había documentado fotográficamente los fallos en su consola de iluminación, mostrando claramente que los efectos de luz no estaban siendo controlados por sus sistemas.
Yo tenía los registros de audio mostrando esas frecuencias imposibles. Mario, el más joven del grupo, propuso que deberíamos compartir todo públicamente. La gente tiene derecho a saber que estas cosas son posibles, que hay más en este mundo de lo que podemos explicar con ciencia, argumentó. Pero Fernando lo detuvo con una mirada cansada. No es tan simple, mijo. Piensa en lo que pasaría. Los medios nos destruirían. Nos acusarían de inventar historias para ganar atención. Nuestras carreras terminarían. Y peor aún, convertirían algo sagrado en un circo mediático. Tenía razón y todos lo sabíamos. Ya podía imaginar los titulares amarillistas, las teorías conspirativas, la forma en que algo profundo y significativo sería reducido a entretenimiento barato para programas de chismes. Decidimos entonces hacer un pacto. Guardaríamos las grabaciones y la documentación de manera segura, pero no las compartiríamos públicamente. Al menos no todavía. Esperaríamos a ver si algo similar ocurría en otros conciertos de la gira. Si este evento era único o parte de un patrón más grande. Nos comprometimos a mantenernos en contacto, a documentar cualquier anomalía que observáramos en las siguientes presentaciones, y a reunir toda la evidencia antes de tomar cualquier decisión sobre qué hacer con ella. Durante las siguientes semanas, la gira continuó por diferentes ciudades de México. Yo permanecí hipervigilante en cada concierto, monitoreando mis sistemas con una atención casi obsesiva, buscando cualquier señal de los fenómenos que habíamos presenciado en Monterrey. Hubo momentos extraños, es cierto. Fluctuaciones ocasionales que no podía explicar completamente, bajadas de temperatura que parecían no tener causa ambiental, sensaciones de presencias que no podía verificar objetivamente. Pero nada comparable a lo que ocurrió aquella noche en la Arena Monterrey. Fernando reportaba cosas similares. Comportamientos extraños en sus sistemas de iluminación que no eran dramáticos pero que tampoco eran completamente normales. Como si algo de lo que había ocurrido en Monterrey se hubiera quedado con nosotros, manifestándose en formas más sutiles. Claudia, sin embargo, encontró algo inquietante en las grabaciones. Al analizar los archivos de audio de otros conciertos de la gira, descubrió que esas frecuencias bajas anómalas estaban presentes en todos ellos, solo que mucho más débiles. Era como si hubiera una presencia constante, algo que acompañaba los conciertos pero que solo se había manifestado completamente aquella noche en Monterrey. ¿Por qué Monterrey?, me preguntaba constantemente. ¿Qué había de especial en esa ciudad, en ese venue, en esa fecha específica que permitió que lo imposible se volviera visible? Investigué todo lo que pude sobre la Arena Monterrey, su historia, si había ocurrido algo significativo en ese lugar antes. No encontré nada extraordinario. Era un venue moderno, construido solo unos años antes, sin ninguna historia particular de eventos paranormales o energías extrañas. Pero entonces recordé algo que había notado antes del concierto sin darle mayor importancia. Aquella tarde, durante el soundcheck, había visto a una mujer mayor sentada sola en las gradas superiores, observando los preparativos. Pensé que era extraño porque el venue estaba cerrado al público, pero asumí que era alguna invitada especial o familiar de alguien del equipo. Estaba tan enfocada en el escenario, tan inmóvil, que parecía estar en una especie de trance. Ahora, recordando ese momento con la claridad que da la retrospectiva, me preguntaba si su presencia había tenido algo que ver con lo que ocurrió después. ¿Era ella una de las razones por las que esa noche fue diferente? Traté de preguntarle a otros miembros del equipo si la habían visto, pero nadie recordaba haberla notado excepto yo. Es posible que simplemente no le prestaran atención, ocupados como estaban con sus propias responsabilidades. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La gira continuaba. Cada concierto un éxito rotundo, cada presentación un testimonio del talento y la dedicación del artista. Pero para mí, cada show estaba marcado por esa búsqueda constante de respuestas que no llegaban. Observaba, documentaba, analizaba cada detalle, esperando que el fenómeno de Monterrey se repitiera y me diera pistas sobre su naturaleza. No volvió a ocurrir nada de esa magnitud. Había momentos extraños, sí. Instantes en los que sentía que el velo entre lo visible y lo invisible se adelgazaba ligeramente, pero nada comparable a aquella columna de luz, a esas presencias que pudimos sentir todos. Mi obsesión con entender lo ocurrido comenzó a afectar mi trabajo. Julián, el coordinador de producción, me llamó aparte después de un concierto en Querétaro a finales de junio. Roberto, ¿estás bien? Te veo distraído. No es como tú estar tan perdido en tus pensamientos. El audio sigue siendo perfecto, pero te noto diferente. No supe qué decirle.
No podía explicarle que mi mundo había sido sacudido hasta sus cimientos, que cada certeza que había construido durante 50 años de carrera había sido cuestionada en una sola noche. Le dije que estaba bien, solo un poco cansado. Él pareció aceptar la explicación, pero la preocupación no desapareció de sus ojos. La verdad era que no estaba durmiendo bien. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía esas luces flotantes, esas formas moviéndose dentro de la columna luminosa. Escuchaba esas frecuencias imposibles resonando en mi memoria. Y me preguntaba si habría perdido mi oportunidad de entender algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Empecé a investigar por mi cuenta. Leía todo lo que podía encontrar sobre fenómenos inexplicables en conciertos y eventos multitudinarios. Descubrí que no éramos los únicos que habían reportado experiencias similares, aunque la mayoría de las historias eran anecdóticas, sin la documentación científica que nosotros teníamos. Había reportes de luces inexplicables durante conciertos de música sacra en iglesias antiguas. Testimonios de técnicos que habían trabajado en grabaciones de música espiritual y habían capturado voces que no podían atribuir a ninguna fuente física. Historias de momentos en los que la música parecía abrir puertas a dimensiones que normalmente permanecen cerradas. Lo más fascinante era descubrir que estos fenómenos tendían a ocurrir durante interpretaciones de canciones con profundo contenido emocional, especialmente aquellas relacionadas con el duelo, el amor perdido o la conexión con los que ya no están. Era como si ciertas combinaciones de emoción colectiva, música y letra pudieran crear condiciones para que lo extraordinario se manifestara. Compartí mis descubrimientos con el grupo de técnicos que habían presenciado el evento de Monterrey. Claudia encontró la conexión particularmente interesante porque coincidía con sus propias observaciones. Las frecuencias anómalas que había estado detectando en otros conciertos siempre aparecían durante las canciones más emotivas, especialmente durante Amor Eterno. Fernando propuso una teoría que todos encontramos a la vez fascinante y perturbadora. ¿Y si la música actúa como una especie de puente? No solo metafóricamente, sino literalmente. ¿Y si ciertas frecuencias, combinadas con intención emocional colectiva, pueden crear puntos de contacto con algo más allá de nuestra realidad física? Sonaba como ciencia ficción, pero cuando lo considerabas a la luz de lo que habíamos experimentado, no parecía tan descabellado. Después de todo, el sonido es vibración, energía moviéndose a través del espacio. Y las emociones, aunque no las entendamos completamente, también son formas de energía. Ricardo añadió algo que me hizo pensar profundamente. En las culturas antiguas, la música siempre se consideró sagrada, una forma de comunicarse con lo divino. Los chamanes usaban tambores, los monjes usaban cantos, las ceremonias religiosas siempre incluían música. Tal vez ellos sabían algo que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, hemos olvidado. Esa conversación me llevó a explorar tradiciones musicales de diferentes culturas. Descubrí que casi todas tenían conceptos de música como portal, como puente entre mundos. Los griegos hablaban de la música de las esferas. Los sufíes usaban música para alcanzar estados de éxtasis místico. Los nativos americanos usaban cantos para comunicarse con el mundo espiritual. Tal vez, pensé, lo que habíamos presenciado en Monterrey no era un fenómeno moderno sino algo antiguo, algo que la humanidad había conocido y respetado durante milenios pero que nuestra era científica había descartado como superstición. Julio trajo consigo un calor sofocante y también el final de mi participación en la gira. Tenía compromisos previos con otros artistas y no podía continuar con el tour que seguiría hasta finales de agosto. Mi última fecha sería en Guadalajara, mi ciudad natal, el lugar donde todo había comenzado 50 años atrás. Había algo poético en cerrar ese círculo, en terminar esa experiencia transformadora en el mismo lugar donde había iniciado mi carrera. El concierto en la Arena VFG estaba programado para un sábado por la noche, y yo me sentía extrañamente emocional preparando mi equipo por última vez para esta producción. Los días previos al concierto los pasé en un estado de reflexión profunda. Caminaba por las calles de mi ciudad natal, visitando lugares que habían sido significativos en mi vida. El viejo teatro degollado donde había trabajado por primera vez. La casa donde Elvia y yo criamos a nuestros hijos. El mercado donde mi padre tuvo su taller de reparación de radios. Todos esos lugares se veían diferentes ahora, cargados con un nuevo significado después de lo que había experimentado. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro toda mi vida y de repente hubiera descubierto el color. El mundo era el mismo, pero mi forma de verlo había cambiado irreversiblemente. La noche del concierto llegó con una lluvia ligera que refrescó el aire y limpió el cielo. Cuando llegué al venue a las 3 de la tarde para el montaje,
me sorprendió encontrar a todos los miembros del equipo técnico que habían estado en Monterrey. Fernando, Ricardo, Claudia, incluso Mario. Todos habían hecho arreglos para estar presentes en mi última fecha. No fue coincidencia, me explicó Fernando. Queríamos estar aquí contigo. Después de lo que vivimos juntos, sentíamos que debíamos cerrar este capítulo como grupo. El montaje transcurrió con la precisión de un equipo que había trabajado juntos durante meses. Cada uno conocía su rol perfectamente, cada movimiento era eficiente y coordinado. Pero había algo más en el aire esa tarde, una expectativa casi palpable, como si todos sintiéramos que algo importante estaba a punto de ocurrir. Durante el soundcheck, mientras ajustaba los niveles y verificaba cada conexión por última vez, me permití sentir la emoción del momento. Este sería mi último concierto con esta producción, probablemente uno de los últimos grandes shows en los que trabajaría antes de retirarme definitivamente. Quería que fuera perfecto. El artista llegó temprano y pasó casi 2 horas en el ensayo de sonido, más tiempo del usual. Trabajamos juntos en cada detalle, ajustando la reverberación, la ecualización, el balance de los monitores. Había desarrollado un respeto profundo por su dedicación y profesionalismo durante esos meses de gira. En un momento, durante una pausa en el ensayo, me llamó a un lado. Quería agradecerme personalmente por mi trabajo, por la calidad del audio que había mantenido durante toda la gira. Me dijo que había notado mi compromiso, mi atención a los detalles más pequeños, y que apreciaba profundamente trabajar con alguien que entendía que el audio no es solo técnica sino arte. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. En ese momento, de pie en el escenario vacío de la arena VFG con las luces de trabajo iluminando el espacio, sentí que mi carrera había llegado a un punto de culminación significativo. Independientemente de lo que ocurriera esa noche, sabía que había hecho mi trabajo bien, que había honrado mi profesión y mi arte. El público comenzó a llegar alrededor de las 7 de la tarde. 20,000 tapatíos llenando la arena, muchos de ellos mis vecinos, gente de mi ciudad que venía a presenciar algo especial. Desde mi consola podía sentir la energía del lugar, esa electricidad particular que tiene Guadalajara cuando se reúne para celebrar. Faltaban 2 horas para que comenzara el concierto. Fernando se acercó a mi posición y me puso una mano en el hombro. ¿Crees que pase algo esta noche?, preguntó en voz baja. ¿Crees que volvamos a ver lo que vimos en Monterrey? No lo sé, respondí honestamente. Pero si pasa, estaremos listos para documentarlo. Y si no pasa, al menos sabemos que fue real, que no lo imaginamos. Él asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. La evidencia que habíamos reunido, las grabaciones y los datos que Claudia había preservado cuidadosamente, eran prueba suficiente de que nuestra experiencia había sido real. No necesitábamos que se repitiera para validar lo que sabíamos que era verdad. El concierto comenzó a las 9 en punto, justo a tiempo. Las primeras canciones fluyeron con la perfección que habíamos cultivado durante meses de trabajo conjunto. Mi consola respondía como una extensión de mis propias manos, cada ajuste instintivo, cada corrección automática. Era la culminación de 50 años de experiencia condensados en un último gran performance. El público tapatío respondía con un entusiasmo particular. Había algo especial en la forma en que Guadalajara abraza a sus artistas, una calidez y una pasión que no encontrabas en ningún otro lugar. 20,000 voces cantando al unísono, 20,000 corazones latiendo con la música, creando una atmósfera de comunión casi religiosa. Alrededor de las 10:15, llegó el momento de amor eterno. Esta vez yo estaba preparado, hiperconsciente de cada sistema, cada medidor, cada posible señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir. Mi mano estaba lista sobre los controles, mis ojos escaneando constantemente entre la consola y el escenario. Las primeras notas del piano llenaron la arena y el público inmediatamente guardó silencio. Era una reacción que había visto docenas de veces durante la gira, esa transición instantánea de energía festiva a contemplación profunda. Pero esta noche había algo más en ese silencio, una cualidad diferente que no podía definir con precisión. Entonces comencé a notarlo. El frío. No tan dramático como en Monterrey, pero definitivamente presente. Un descenso gradual de temperatura que no correspondía con el calor de 20,000 cuerpos en un espacio cerrado. Miré a Mario y vi que él también lo había notado, sus ojos encontrándose con los míos con una pregunta silenciosa. Los medidores en mi consola comenzaron a mostrar las primeras fluctuaciones. Ahí estaban otra vez, esas frecuencias bajas que no tenían fuente identificable. Esta vez eran más sutiles, menos dramáticas, pero innegablemente presentes. Mi corazón comenzó a latir más rápido.
Estaba sucediendo nuevamente. Busqué a Fernando con la mirada y lo vi de pie frente a su consola de iluminación, con las manos suspendidas sobre los controles pero sin tocarlos. Las luces habían comenzado a hacer lo suyo otra vez, pulsando con un ritmo que no estaba programado, respondiendo a algo más allá de los comandos digitales. Pero esta vez era diferente. No era el espectáculo dramático de Monterrey con sus columnas de luz y sus formas flotantes. Era más sutil, más íntimo. Las luces simplemente brillaban con una calidez particular, creando un ambiente que envolvía al público en una especie de abrazo luminoso. Y entonces sentí la presencia. No como algo aterrador o amenazante, sino como algo infinitamente amoroso y protector. Era como si la arena entera estuviera siendo abrazada por algo benevolente, algo que quería consolar y sanar. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas, y al mirar alrededor vi que no era el único. Todo el equipo técnico estaba llorando. Fernando tenía el rostro en sus manos. Claudia se había sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. Ricardo miraba al techo con lágrimas corriendo por su rostro. Y Mario, mi joven asistente, había cerrado los ojos con una expresión de paz absoluta. En el público podía ver la misma escena multiplicada por miles. Personas abrazándose, consolándose mutuamente, llorando libremente mientras la canción continuaba. No era tristeza lo que llenaba ese espacio. Era algo más complejo y hermoso, reconocimiento, sanación, conexión con algo más grande que nosotros mismos. La voz del artista alcanzó las notas más altas de la canción y en ese momento sentí como si el techo de la arena se hubiera abierto al cielo. No literalmente, por supuesto, pero energéticamente. Era como si por un instante pudiéramos ver más allá del velo que normalmente separa lo visible de lo invisible, lo terrenal de lo celestial. Las frecuencias en mi consola formaron un patrón perfecto, armonizando con la música de una manera que desafiaba toda lógica técnica pero que sonaba absolutamente correcta. Era como si el universo mismo estuviera cantando junto con nosotros, añadiendo su propia voz a ese coro de 20.000 almas. Y entonces comprendí algo fundamental. Lo que estábamos experimentando no era un fenómeno para ser explicado o analizado, sino un regalo para ser recibido con gratitud. No importaba entender cómo o por qué ocurría. Lo importante era estar presente, permitirse sentir, abrirse a la posibilidad de que existe más belleza y misterio en el mundo de lo que nuestras mentes racionales pueden comprender. La canción terminó en un silencio absoluto que duró casi 30 segundos. Nadie se atrevía a romper ese momento sagrado con aplausos o gritos. Era como si todos en la arena entendieran instintivamente que habían sido testigos de algo que trascendía el entretenimiento, algo que tocaba lo más profundo del alma humana. Cuando finalmente el aplauso llegó, no fue el típico rugido entusiasta de un concierto. Fue algo más reverente, más consciente. El público aplaudía con las mejillas mojadas por las lágrimas, muchos aún abrazados a sus acompañantes, compartiendo un momento de conexión profunda que las palabras no podrían expresar adecuadamente. El concierto continuó, pero todos sabíamos que algo fundamental había cambiado. El resto de las canciones se sintieron diferentes, cargadas con una emoción más profunda, como si ese momento durante Amor Eterno hubiera abierto un canal que permanecería abierto el resto de la noche. Yo seguí trabajando en mi consola, cumpliendo con mi responsabilidad profesional, pero una parte de mí estaba completamente transformada. El hombre que había llegado a ese venue esa tarde no era el mismo hombre que estaba ahora detrás de los controles. Algo en mi comprensión del mundo había sido permanentemente alterado. Cuando el concierto terminó cerca de la medianoche, el público se fue lentamente, como si no quisieran que la noche terminara. Podía verlos abrazándose en los pasillos, consolándose mutuamente, compartiendo lo que habían experimentado. No era solo el final de un concierto. Era el final de una experiencia transformadora que llevarían consigo por el resto de sus vidas. El desmontaje esa noche fue silencioso. Todos trabajábamos con una eficiencia callada, cada uno perdido en sus propios pensamientos. No había necesidad de hablar sobre lo que había ocurrido. Todos lo habíamos sentido, todos lo habíamos experimentado, y las palabras parecían inadecuadas para capturar la profundidad de ese momento. Fue Claudia quien finalmente rompió el silencio cuando ya estábamos terminando de empacar el equipo. Voy a preservar estas grabaciones, dijo con voz suave pero firme. No para hacerlas públicas, no para probar nada a nadie. Simplemente para tenerlas, para saber que esto realmente ocurrió. Todos estuvimos de acuerdo. La evidencia no era para convencer a escépticos ni para ganar atención mediática. Era simplemente un recordatorio tangible de que habíamos sido testigos de algo extraordinario,
algo que desafiaba las categorías normales de experiencia humana. Fernando propuso que nos reuniéramos todos para un último café antes de separarnos. Encontramos un restaurante abierto las 24 horas cerca del venue y nos sentamos en una mesa grande en el rincón, 6 técnicos exhaustos compartiendo un momento de comunión después de una experiencia que ninguno podría olvidar jamás. Fue allí, alrededor de las 3 de la mañana, con tazas de café enfriándose en nuestras manos, que finalmente hablamos abiertamente sobre lo que todo esto significaba para nosotros personalmente. No como profesionales tratando de analizar un fenómeno, sino como seres humanos intentando integrar algo profundo en nuestras vidas. Ricardo habló sobre cómo había perdido a su madre 2 años antes y cómo durante Amor Eterno había sentido su presencia tan claramente como si estuviera sentada junto a él. No podía explicar cómo lo sabía, pero estaba absolutamente seguro de que ella había estado allí, en ese espacio, durante esos minutos preciosos. Claudia compartió que había estado pasando por una crisis de fe, cuestionando todas las creencias religiosas con las que había crecido. Pero esa noche, dijo, había experimentado algo que le devolvió no necesariamente la fe en una religión específica, sino la certeza de que existe algo más grande que nosotros, algo amoroso y benevolente que trasciende nuestra comprensión limitada. Mario habló sobre su hermano menor que había muerto en un accidente de auto 6 meses antes. Durante el concierto, especialmente durante Amor Eterno, había sentido una paz sobre ese dolor que había estado cargando. Como si su hermano le hubiera enviado un mensaje diciéndole que estaba bien, que no había nada que lamentar. Fernando confesó que toda su vida había sido un hombre de ciencia pura, que había descartado cualquier cosa que no pudiera medirse o explicarse lógicamente. Pero ahora, después de lo que habíamos experimentado, se encontraba reconsiderando toda su cosmovisión, abriéndose a posibilidades que antes habría rechazado como superstición. Cuando llegó mi turno de compartir, tomé un momento para organizar mis pensamientos. Durante 50 años, comencé, he vivido bajo el supuesto de que el mundo funciona según leyes fijas e inmutables. Que todo tiene una explicación racional. Que la ciencia eventualmente puede explicar cualquier fenómeno si le damos suficiente tiempo y recursos. Hice una pausa, mirando las caras cansadas pero atentas de mis compañeros. Pero lo que hemos experimentado estas últimas semanas, lo que vimos en Monterrey y lo que sentimos esta noche aquí en Guadalajara, me ha enseñado que esa visión del mundo es demasiado estrecha. No es que la ciencia esté equivocada, sino que es incompleta. Les conté sobre Elvia, mi esposa, y cómo había muerto 2 años antes. Les conté sobre las noches vacías que había pasado en nuestra casa, sintiendo su ausencia como un peso físico en mi pecho. Les conté sobre mi lucha con el dolor, con la sensación de que una parte fundamental de mí había muerto con ella. Y esta noche, durante Amor Eterno, sentí su presencia. No la imaginé, no la deseé tanto que mi mente la creó. La sentí de verdad, tan claramente como lo sentía ustedes sentados en esta mesa. Y me dijo, no con palabras sino con algo más profundo que el lenguaje, que estaba bien, que estaba en paz, y que podía dejarla ir sin culpa. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras hablaba, pero no me importaba. Estos eran mis compañeros, los únicos que podían entender verdaderamente lo que había experimentado porque ellos también lo habían vivido. Ricardo me tomó la mano a través de la mesa. Todos nos sentimos así, Roberto. Todos sentimos que nos dieron un regalo esta noche. No solo el concierto o la música, sino algo mucho más profundo. Una confirmación de que el amor trasciende la muerte, de que los vínculos verdaderos nunca se rompen completamente. Nos quedamos en ese restaurante hasta el amanecer, compartiendo historias, llorando, riendo, procesando juntos una experiencia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando finalmente nos separamos, con el sol comenzando a iluminar las calles de Guadalajara, nos abrazamos como hermanos, unidos por algo más profundo que la simple camaradería profesional. Los días siguientes pasé en una especie de nebulosa contemplativa. Caminaba por mi ciudad natal viendo todo con ojos nuevos. Las personas en las calles no eran solo cuerpos ocupando espacio, sino almas brillantes, cada una cargando sus propias historias de amor y pérdida, alegría y dolor. El mundo se había vuelto infinitamente más rico y más complejo de lo que había creído posible. Mis hijos notaron el cambio cuando los llamé. Papá, suenas diferente, me dijo mi hija mayor. Más ligero, como si te hubieras quitado un peso de encima. No supe cómo explicarle lo que había ocurrido sin sonar como si hubiera perdido la razón, así que simplemente le dije que había tenido una experiencia transformadora en el trabajo y que estaba procesando muchas cosas. Fernando me llamó una semana después del concierto de Guadalajara. La gira había continuado sin nosotros y me contó que los fenómenos habían seguido ocurriendo,
aunque de maneras cada vez más sutiles. Era como si algo hubiera sido activado esa noche en Monterrey y ahora permanecía como una presencia constante pero discreta en cada presentación. Claudia había estado analizando todas las grabaciones, comparando los datos de diferentes conciertos, buscando patrones. Descubrió algo fascinante. Las frecuencias anómalas aparecían con más intensidad en ciudades con alta concentración de personas en duelo, lugares donde recientemente había habido tragedias o pérdidas colectivas significativas. Es como si el dolor abriera puertas, sugirió ella cuando compartió sus hallazgos. Como si la música combinada con el duelo colectivo creara condiciones para que algo del otro lado pudiera manifestarse, aunque sea brevemente. Esa teoría resonó profundamente conmigo. Recordé que Monterrey había experimentado varias tragedias en los meses previos al concierto. Incendios, accidentes, violencia. La ciudad estaba cargada con dolor colectivo no resuelto. Y Guadalajara, mi ciudad, siempre ha sido un lugar de profunda emotividad, donde la gente siente intensamente y no tiene miedo de mostrar sus emociones. Tal vez, pensé, lo que habíamos experimentado no era aleatorio sino una respuesta natural a condiciones específicas. Tal vez el universo responde al dolor humano de maneras que normalmente no podemos percibir, pero que bajo ciertas circunstancias se vuelven visibles, audibles, tangibles. Agosto llegó trayendo consigo noticias que sacudirían al mundo entero. El artista con quien habíamos trabajado durante esos meses extraordinarios falleció inesperadamente en California. La noticia llegó como un golpe devastador no solo para México sino para millones de personas alrededor del mundo que lo habían amado y admirado durante décadas. Yo estaba en casa cuando recibí la llamada de Fernando. Su voz temblaba al darme la noticia. Roberto, se fue. Se fue y nosotros fuimos parte de su última gira en México. Fuimos testigos de sus últimos conciertos aquí. El impacto de esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. De repente, todo lo que habíamos experimentado durante la gira tomó un significado completamente diferente, más profundo y más doloroso. Esos fenómenos extraordinarios, esas presencias que habíamos sentido, ¿habían sido de alguna manera premoniciones? ¿Señales de que algo estaba por terminar? En los días siguientes, mientras el mundo lloraba y los medios de comunicación cubrían exhaustivamente la noticia, nuestro pequeño grupo de técnicos se mantuvo en contacto constante. Compartíamos recuerdos, procesábamos nuestro dolor, y nos preguntábamos sobre el significado de lo que habíamos experimentado. Claudia planteó algo que todos habíamos estado pensando, pero que nadie se había atrevido a verbalizar. ¿Creen que él sabía? ¿Creen que de alguna manera sabía que se acercaba su tiempo y por eso esos conciertos fueron tan especiales, tan cargados de emoción? No teníamos respuestas, solo preguntas que se multiplicaban con cada día que pasaba. Revisábamos nuestras memorias de la gira con nueva perspectiva, buscando señales que tal vez habíamos pasado por alto, momentos que ahora cobraban un significado diferente. Ricardo recordó una conversación que había tenido con el artista durante un ensayo de sonido a finales de junio. Le había preguntado sobre su dedicación obsesiva a la perfección en cada detalle, y él había respondido algo que en ese momento pareció solo filosofía de artista pero que ahora resonaba con profundidad profética. Cada concierto podría ser el último. Nunca sabes cuándo será la última vez que tengas la oportunidad de tocar un corazón, de hacer sentir algo verdadero a alguien. Por eso cada nota tiene que importar. Esas palabras ahora nos perseguían. Él había sabido, de alguna manera, que el tiempo era limitado. Y había elegido dedicar cada segundo, cada respiración, cada nota a crear algo significativo, algo que trascendiera el mero entretenimiento. Los fenómenos que habíamos presenciado comenzaron a tomar un nuevo significado en nuestras mentes. Tal vez no habían sido solo manifestaciones aleatorias de algo inexplicable. Tal vez habían sido despedidas, momentos en los que el velo se adelgazó lo suficiente para permitir conexiones finales entre almas que pronto se separarían. Fernando compartió una teoría que me quitó el sueño durante noches. ¿Y si parte de él ya estaba cruzando? ¿Y si durante esos conciertos, especialmente durante Amor Eterno, una parte de su espíritu ya estaba tocando ese otro lado, y eso es lo que creaba las condiciones para que pudiéramos sentir esas presencias? Era una idea hermosa y aterradora al mismo tiempo. Hermosa porque sugería que el arte puede trascender las barreras entre la vida y la muerte. Aterradora porque significaba que habíamos estado presenciando algo mucho más significativo de lo que creíamos en ese momento. Las grabaciones que Claudia había preservado tomaron un valor incalculable. No eran solo documentación de fenómenos extraños, sino registros de momentos únicos e irrepetibles, los últimos conciertos de un artista extraordinario en su tierra natal,
momentos cuando el cielo y la tierra se tocaron de maneras misteriosas. Decidimos entonces que estas grabaciones debían ser protegidas y preservadas, no para explotación pública sino como testimonio sagrado de algo profundo que había ocurrido. Claudia las almacenó en múltiples ubicaciones seguras, asegurándose de que nunca se perdieran pero que tampoco fueran profanadas por la curiosidad morbosa o el sensacionalismo. El funeral y los homenajes que siguieron fueron monumentales. Millones de personas lloraron la pérdida de alguien que había tocado sus vidas con su arte. Y yo, mirando las multitudes en las calles, las velas encendidas, las flores y las lágrimas, entendí algo fundamental sobre lo que habíamos experimentado durante la gira. No había sido sobre nosotros, los técnicos privilegiados que presenciamos esos fenómenos. Había sido sobre todas esas personas que ahora lloraban, todas esas almas que habían sido tocadas por su música y que ahora enfrentaban el dolor de la pérdida. Los meses que siguieron fueron de profunda reflexión y transformación personal. Me encontré repensando toda mi vida a través del prisma de lo que había experimentado. Las certezas que había construido durante décadas se habían vuelto flexibles, abiertas a posibilidades que antes habría descartado sin pensarlo dos veces. Comencé a asistir a conciertos de manera diferente. Ya no solo como técnico evaluando la calidad del sonido, sino como alguien consciente de las dimensiones invisibles de la música, de cómo puede crear puentes entre mundos, de cómo puede sanar heridas que las palabras no pueden alcanzar. En una ocasión fui a un concierto de música sacra en la Catedral de Guadalajara. Era un coro cantando composiciones barrocas, nada que ver con el género musical en el que había trabajado durante la gira. Pero durante una pieza particularmente emotiva, sentí esa familiar disminución de temperatura, esa sensación de que algo más estaba presente en el espacio. No fue tan dramático como lo que experimentamos en Monterrey o en la Arena VFG, pero estaba ahí. Una presencia sutil, benevolente, como si los compositores muertos hacía siglos estuvieran de alguna manera presentes cuando su música era interpretada con verdadera devoción. Esa experiencia confirmó algo que había comenzado a sospechar. Los fenómenos que presenciamos durante la gira no eran únicos a ese artista específico o a esas canciones particulares. Eran manifestaciones de algo más universal, algo relacionado con el poder fundamental de la música para trascender las barreras normales de la realidad. Fernando y yo comenzamos a reunirnos regularmente para discutir estas ideas. Él había tenido experiencias similares trabajando en otros eventos. Poco a poco, estábamos construyendo una comprensión de que lo que consideramos realidad normal es en verdad mucho más permeable y flexible de lo que la ciencia convencional admite. Ricardo compartió algo que me impactó profundamente. Había empezado a investigar casos históricos de fenómenos inexplicables en conciertos y presentaciones musicales. Descubrió que estos reportes se extendían siglos atrás, a las primeras óperas italianas, a los conciertos de compositores como Mozart y Beethoven, a ceremonias musicales en culturas antiguas. Había un patrón consistente, cuando la música era interpretada con verdadera emoción y devoción, especialmente en contextos relacionados con el duelo o la búsqueda espiritual, las personas reportaban experiencias extraordinarias. Luces inexplicables, presencias sentidas, momentos de conexión que trascendían lo ordinario. Lo que hicimos especial, propuso Ricardo, no fue experimentar algo único, sino documentarlo con tecnología moderna. Tenemos evidencia científica de algo que la humanidad ha estado experimentando durante milenios. Esa perspectiva cambió completamente mi relación con lo que había ocurrido. No éramos testigos privilegiados de un milagro único, sino documentadores afortunados de algo que ha estado ocurriendo siempre, invisible para la mayoría pero real para aquellos lo suficientemente sensibles o afortunados para percibirlo. Claudia continuó su análisis de las grabaciones y descubrió más patrones fascinantes. Las frecuencias anómalas que habíamos registrado no eran completamente aleatorias. Seguían proporciones matemáticas específicas, relaciones numéricas que aparecían en sistemas naturales, en la estructura del ADN, en la geometría de las plantas, en las proporciones de las galaxias. Era como si el universo mismo tuviera una firma acústica, sugirió ella, y bajo ciertas condiciones esa firma se volvía audible, mesurable. Lo que captamos no fueron fantasmas o espíritus en el sentido tradicional, sino tal vez la voz del cosmos mismo respondiendo a la emoción humana colectiva. Esa interpretación resonó conmigo más que las explicaciones sobrenaturales tradicionales. No negaba la realidad de lo que habíamos experimentado, pero lo situaba en un marco que era a la vez científico y espiritual, reconociendo que tal vez esas dos categorías no son tan opuestas como hemos creído. Mario, el más joven de nuestro grupo, había sido profundamente transformado por las experiencias. Decidió cambiar su trayectoria profesional,
dejando el mundo del audio en vivo para estudiar acústica sagrada y los efectos terapéuticos de la música. Quería dedicar su vida a entender y utilizar estos fenómenos para ayudar a las personas en duelo, en dolor, en búsqueda de sanación. Su decisión nos inspiró a todos. Si algo bueno podía salir de estas experiencias extraordinarias, era usar lo que habíamos aprendido para servir a otros, para ayudar a las personas a entender que el amor y la conexión trascienden las barreras que normalmente vemos como absolutas. Un año después de los eventos de Monterrey y Guadalajara, nuestro grupo decidió reunirse formalmente para conmemorar el aniversario. Nos encontramos en Guadalajara, en el mismo restaurante donde habíamos compartido nuestras experiencias aquella madrugada después del concierto. Era importante para todos nosotros marcar ese momento, honrar lo que habíamos vivido y reflexionar sobre cómo había cambiado nuestras vidas. Fernando llegó con una caja llena de documentos y fotografías. Durante el último año había estado investigando sistemáticamente, entrevistando a otros técnicos y miembros del equipo de producción de la gira. Descubrió que nosotros no habíamos sido los únicos en experimentar fenómenos extraños, solo los únicos dispuestos a hablar abiertamente sobre ellos. Músicos de la banda habían sentido presencias durante las interpretaciones. Personal de seguridad había visto luces moviéndose de maneras imposibles. Incluso algunos managers y coordinadores habían experimentado momentos de conexión extraordinaria que no podían explicar racionalmente. Lo que esto me dice, compartió Fernando, es que estos fenómenos fueron mucho más extendidos de lo que pensábamos. No fueron experiencias aisladas de unos pocos técnicos sensibles, sino eventos colectivos que afectaron a docenas, tal vez cientos de personas involucradas en la producción. Ricardo había traído su propia contribución, entrevistas que había conducido con miembros del público que habían asistido a los conciertos de Monterrey y Guadalajara. Las historias que compartió eran extraordinarias. Personas que habían ido a los conciertos cargando dolor profundo, duelo no resuelto, traumas que arrastraban durante años, y que habían experimentado momentos de sanación durante amor eterno. Una mujer describió cómo durante la canción había sentido la presencia de su hija fallecida tan claramente que pudo, según sus palabras, sentir su abrazo. Otra persona habló de cómo años de culpa por no haber estado presente cuando su padre murió se disolvieron en un instante de perdón que sintió como un regalo directo de su padre fallecido. Estas historias no eran delirios ni imaginación, argumentó Ricardo. Eran transformaciones reales en personas reales. Independientemente de cómo expliquemos lo que ocurrió técnicamente, el efecto en las vidas humanas fue profundo y medible. Claudia presentó la culminación de su análisis de un año de las grabaciones. Había trabajado con especialistas en acústica, físicos y hasta un par de académicos dispuestos a considerar sus datos con mente abierta. Sus conclusiones eran fascinantes y perturbadoras al mismo tiempo. Las frecuencias que registramos, explicó, no corresponden a ningún fenómeno natural conocido, pero tampoco son completamente aleatorias. Siguen patrones que sugieren inteligencia, intención, como si fueran un lenguaje que aún no sabemos cómo descifrar. Había preparado una presentación con espectrogramas, análisis de frecuencias y comparaciones con otros fenómenos acústicos registrados en diferentes contextos. Los datos eran innegables, algo extraordinario había sido capturado en esas grabaciones, algo que desafiaba la explicación convencional pero que era medible y documentable. Mario compartió su progreso en sus nuevos estudios. Había estado trabajando con terapeutas de música que usaban sonido para ayudar a personas con TEP, duelo complicado y trauma. Estaba descubriendo que ciertas frecuencias y patrones musicales tenían efectos reproducibles en estados emocionales, que la música podía literalmente cambiar la química cerebral de maneras que facilitaban la sanación. No es magia, explicó con entusiasmo juvenil. Es física, biología, pero operando en niveles que apenas estamos comenzando a entender. Lo que experimentamos durante la gira fue una versión magnificada de algo que ocurre todo el tiempo a menor escala cuando la música nos conmueve profundamente. Esa noche compartimos una cena larga y emotiva, reviviendo memorias, llorando juntos, riendo al recordar momentos particulares. Habíamos formado un vínculo que trascendía la amistad normal. Éramos como veteranos de una guerra invisible, unidos por experiencias que el mundo exterior no podía comprender completamente. Hacia el final de la noche, propuse algo que había estado considerando durante meses. Creo que deberíamos documentar esto formalmente. No para publicarlo necesariamente, sino para preservarlo. Algún día, tal vez décadas en el futuro, la humanidad estará lista para considerar estas experiencias con la seriedad que merecen. Cuando ese día llegue, nuestro testimonio podría ser valioso. Todos estuvieron de acuerdo con mi propuesta.
Durante los siguientes meses, trabajamos juntos para crear un documento comprensivo de nuestras experiencias. No era solo para nosotros, sino para las futuras generaciones que tal vez tendrían las herramientas científicas y la apertura mental para entender completamente lo que habíamos vivido. Claudia organizó todas las grabaciones de audio, creando un archivo digital meticulosamente catalogado con análisis técnicos detallados. Fernando compiló documentación fotográfica y registros de los sistemas de iluminación, mostrando claramente las anomalías que habían ocurrido. Ricardo reunió testimonios de docenas de personas que habían experimentado fenómenos similares durante los conciertos. Mi contribución fue escribir una narrativa coherente de los eventos, contextualizándolos dentro de mi propia vida y carrera. Quería que cualquiera que leyera este documento en el futuro entendiera que no éramos personas crédulas o propensas a la fantasía, sino profesionales experimentados que habían sido confrontados con algo que desafiaba nuestras comprensiones previas del mundo. El proceso de documentar todo fue en sí mismo terapéutico. Me obligó a revisar cada detalle, a cuestionar mis propias memorias y percepciones, a separar lo que realmente había ocurrido de las interpretaciones que había construido después del hecho. Fue un ejercicio de honestidad rigurosa que me hizo apreciar aún más la profundidad de lo que habíamos experimentado. Durante este proceso, algo inesperado ocurrió. Comenzamos a recibir contacto de otros técnicos y músicos profesionales que habían trabajado en la misma gira en fechas diferentes. Habían escuchado rumores sobre nuestras experiencias y querían compartir las suyas propias. Un ingeniero de sonido que había trabajado en los conciertos de Ciudad de México describió momentos durante los cuales sus sistemas habían captado voces que no tenían fuente física. Un técnico de luces de Puebla habló de patrones luminosos que aparecían en sus pantallas sin que él los programara. Un músico de la banda reveló que durante ciertas canciones sentía como si alguien más estuviera tocando con ellos, una presencia invisible que añadía capas de armonía. Estas revelaciones expandieron nuestra comprensión del fenómeno. No había sido limitado a Monterrey y Guadalajara. Había estado presente, en diversos grados de intensidad, a lo largo de toda la gira. Era como si algo hubiera estado acompañando esos conciertos, manifestándose más fuertemente en ciertos lugares y momentos pero presente de forma constante. Fernando propuso una teoría que encontramos a la vez hermosa y escalofriante. ¿Y si el artista mismo era el catalizador? No consciente o intencionalmente, sino simplemente por quien era, por la intensidad de su conexión emocional con su música y su público. Tal vez ciertas personas tienen esa capacidad natural de adelgazar el velo entre mundos. Esa teoría explicaría por qué estos fenómenos habían sido particularmente intensos durante su última gira. Tal vez, acercándose al final de su vida, esa capacidad se había intensificado, permitiendo manifestaciones más poderosas de lo que normalmente sería posible. No teníamos forma de probar esta teoría, por supuesto, pero resonaba con algo profundo en todos nosotros. Habíamos sentido que había algo especial en esos conciertos, una intensidad que iba más allá incluso de las extraordinarias habilidades del artista. Era como si estuviera canalizando algo más grande que él mismo. Mientras compilábamos todo este material, tomábamos decisiones difíciles sobre qué incluir y qué dejar fuera. Había aspectos de nuestras experiencias que eran profundamente personales, momentos de conexión con seres queridos fallecidos que no queríamos exponer al escrutinio público. Decidimos incluir suficiente información para dar contexto, pero preservar la privacidad de esos momentos más íntimos. También decidimos no especular demasiado sobre el significado metafísico o espiritual de lo que habíamos experimentado. Presentaríamos los hechos, los datos técnicos, los testimonios, pero dejaríamos que cada lector sacara sus propias conclusiones. No queríamos que nuestro documento se convirtiera en un manifiesto de creencias particulares, sino en un registro objetivo de eventos extraordinarios. El proceso tomó casi 2 años completarlo. Cuando finalmente tuvimos el documento terminado, era un archivo masivo, cientos de páginas de narrativa, miles de archivos de audio y video, documentación técnica exhaustiva, testimonios de docenas de testigos. Era, en esencia, la documentación más completa jamás reunida de fenómenos inexplicables ocurriendo en contexto de conciertos musicales. Decidimos crear múltiples copias del documento completo y almacenarlas en diferentes ubicaciones seguras. Una copia fue depositada en los archivos de la universidad donde Mario ahora estudiaba, bajo sello hasta el año 2040. Otra fue confiada a un abogado con instrucciones específicas sobre cuándo y cómo podría ser revelada. Una tercera copia la guardé yo mismo, en una caja fuerte en mi casa de Guadalajara. La razón para tanto secreto no era dramatismo innecesario. Habíamos visto cómo el mundo trataba los fenómenos inexplicables,
especialmente cuando involucraban figuras públicas amadas. El sensacionalismo, las teorías conspirativas, la explotación comercial, todo eso habría profanado algo que para nosotros era sagrado. Pero también sentíamos la responsabilidad de preservar esta información para el futuro. Tal vez en 20 o 30 años, la ciencia habría avanzado lo suficiente para estudiar estos fenómenos de manera rigurosa. Tal vez la sociedad habría madurado lo suficiente para considerar estas experiencias sin descartarlas inmediatamente como delirios o fraudes. Los años que siguieron trajeron cambios significativos para todos en nuestro grupo. Fernando se retiró del trabajo de iluminación en vivo y comenzó a enseñar en una escuela técnica, donde incorporaba sutilmente las lecciones que había aprendido sobre mantener la mente abierta ante lo inexplicable. Ricardo siguió trabajando en la industria, pero con una nueva sensibilidad, más atento a las dimensiones no visibles de la música. Claudia eventualmente publicó algunos papers académicos sobre acústica anómala, cuidadosamente evitando mencionar nuestras experiencias específicas, pero contribuyendo al cuerpo de conocimiento científico sobre fenómenos sonoros inexplicables. Su trabajo fue recibido con escepticismo por algunos, pero también atrajo la atención de investigadores serios interesados en expandir los límites de la acústica convencional. Mario completó su maestría y comenzó a trabajar en un hospital, usando musicoterapia con pacientes terminales y personas en duelo. Me contaba historias de cómo sus pacientes a veces reportaban experiencias similares a las nuestras durante sesiones musicales particularmente intensas. Presencias sentidas, momentos de paz profunda, conexiones con seres queridos fallecidos. Su trabajo estaba validando, de manera indirecta, lo que habíamos experimentado. Estos fenómenos no eran únicos o aislados. Eran manifestaciones de algo fundamental sobre la relación entre música, emoción y lo que llamamos realidad. En cuanto a mí, me retiré formalmente del trabajo de audio en vivo en 2018, 2 años después de esa gira transformadora. Pero el retiro no significó inactividad. Comencé a dar charlas ocasionales en escuelas técnicas y universidades, no sobre los fenómenos específicos que habíamos experimentado, sino sobre la importancia de mantener humildad ante lo desconocido, de no dejar que nuestro conocimiento técnico nos ciegue dimensiones de la realidad que aún no comprendemos. Recibía ocasionalmente emails de jóvenes técnicos que habían experimentado cosas extrañas durante conciertos y que no sabían cómo procesarlas. Les aconsejaba documentar cuidadosamente, pero no obsesionarse con buscar explicaciones inmediatas. Algunos misterios, les decía, deben ser vividos y respetados antes de que puedan ser entendidos. Mis propias experiencias con lo inexplicable no terminaron con esa gira. De vez en cuando, asistiendo a conciertos como simple espectador, sentía esa familiar presencia, esa sensación de que algo más estaba presente en el espacio. Nunca tan dramático como lo que vivimos en Monterrey o Guadalajara, pero definitivamente ahí. Aprendí a reconocer las condiciones que facilitaban estos momentos, música interpretada con verdadera emoción, audiencias abiertas y conectadas emocionalmente, temas que tocaban el duelo o el anhelo o el amor trascendente. Cuando estos elementos se combinaban de la manera correcta, el velo se adelgazaba y por un momento podía sentir algo del otro lado. Esta comprensión cambió completamente mi relación con la música. Ya no la escuchaba solo como sonido organizado de manera agradable, sino como una tecnología espiritual, una de las herramientas más poderosas que la humanidad ha desarrollado para conectar con dimensiones de existencia que normalmente permanecen ocultas. Comencé a estudiar tradiciones musicales de diferentes culturas con nuevo interés. Los cantos gregorianos de los monjes medievales, los mantres budistas, los ritmos chamánicos, las salmodias sufíes. Todas estas tradiciones entendían algo que la sociedad moderna había olvidado, que la música no es solo entretenimiento sino portal, puente, llave que puede abrir puertas entre mundos. En 2020, cuando la pandemia obligó al mundo entero a detenerse, experimenté algo que me conectó nuevamente con aquellos eventos de 2016 de manera inesperada. Sin conciertos en vivo, sin la posibilidad de reunirse en grandes espacios, la gente comenzó a buscar conexión de nuevas maneras. Las redes sociales se llenaron de videos de personas cantando desde sus balcones, músicos ofreciendo conciertos virtuales, coros formados a través de videollamadas. Y en medio de todo ese aislamiento y dolor colectivo, las personas comenzaron a reportar experiencias similares a las nuestras. Videos caseros mostraban luces extrañas durante sesiones de canto. Grabaciones de conciertos virtuales capturaban voces adicionales que nadie podía identificar. Personas en todo el mundo hablaban de sentir presencias durante momentos musicales particularmente emotivos. Era como si el dolor colectivo de la humanidad, combinado con el poder de la música,
estuviera creando condiciones para que estos fenómenos se volvieran más comunes, más accesibles. El velo entre mundos parecía estar adelgazándose globalmente, no solo en momentos aislados sino de manera más consistente. Nuestro grupo mantuvo contacto durante este tiempo a través de videollamadas semanales. Todos habíamos notado el aumento en reportes de fenómenos inexplicables relacionados con música. Fernando sugirió que tal vez el aislamiento físico estaba haciendo a las personas más sensibles a dimensiones no físicas de la realidad. Claudia tenía una teoría diferente. Proponía que el dolor masivo y simultáneo de toda la humanidad estaba creando una especie de resonancia emocional que amplificaba estos fenómenos. Era como si toda la especie humana estuviera cantando la misma nota de duelo, y esa sincronización estaba abriendo puertas que normalmente requerían condiciones mucho más específicas. Durante ese tiempo, recibí cientos de emails de personas que habían escuchado vagamente sobre nuestras experiencias en 2016 y que ahora estaban viviendo cosas similares. Querían saber si estaban locos, si lo que experimentaban era real, cómo debían procesarlo. Les respondía a todos con la misma esencia de mensaje: confíen en su experiencia, documentenla si pueden, pero no se obsesionen con explicarla. Algunos misterios son regalos que deben ser recibidos con gratitud en lugar de ser diseccionados con análisis excesivo. Uno de esos emails fue particularmente conmovedor. Venía de una mujer en España que había perdido a su madre por COVID-19 sin poder despedirse en persona. Describía como una noche, escuchando Amor Eterno sola en su apartamento, había sentido la presencia de su madre tan claramente que pudo oler su perfume característico. La habitación se había llenado con una luz dorada que no tenía fuente física, y por unos momentos preciosos había podido sentir el abrazo de su madre. ¿Fue real?, me preguntaba en su email. ¿O estoy perdiendo la razón en mi dolor? Le respondí con total honestidad. No sé si puedo decirte que fue lo que experimentaste desde una perspectiva científica, pero puedo decirte que tu experiencia es válida, que no estás loca, y que miles de personas alrededor del mundo, incluyéndome a mí, hemos experimentado momentos similares. Sea lo que sea que ocurrió, fue real para ti, y eso es lo que importa. Estas interacciones durante la pandemia me enseñaron algo importante: la necesidad humana de validación de estas experiencias es profunda. Vivimos en una sociedad que descarta sistemáticamente lo que no puede medir o explicar, y eso deja a las personas sintiéndose aisladas cuando experimentan algo extraordinario. Comencé a considerar si tal vez era tiempo de romper nuestro silencio, al menos parcialmente. Tal vez compartir nuestras experiencias documentadas podría ayudar a otros a sentirse menos solos, a entender que lo que están experimentando es parte de algo más grande. Planteé esta idea al grupo durante una de nuestras videollamadas. La reacción fue mixta. Ricardo pensaba que era tiempo. Fernando estaba preocupado por el sensacionalismo. Claudia sugirió un camino intermedio. Tal vez podríamos compartir nuestras experiencias sin revelar todos los detalles técnicos, sin mostrar las grabaciones completas. Mario propuso algo que todos encontramos intrigante: crear un documental que presentara nuestras experiencias en contexto con fenómenos similares reportados a lo largo de la historia y alrededor del mundo. No como un intento de probar nada, sino como una exploración honesta de estos misterios que aparentemente son parte de la experiencia humana universal. Pasamos meses debatiendo la idea del documental, considerando todos los ángulos, todas las posibles consecuencias. Finalmente decidimos que no era el momento adecuado. El mundo estaba demasiado saturado de información, demasiado caótico, demasiado polarizado. Nuestras experiencias serían inevitablemente malinterpretadas, explotadas o descartadas. Pero la conversación nos llevó a algo más productivo. Decidimos que cada uno de nosotros, a su manera, incorporaría las lecciones aprendidas en nuestro trabajo y nuestras vidas de maneras que pudieran beneficiar a otros sin necesidad de revelar los detalles específicos de lo que habíamos vivido. Fernando comenzó un podcast sobre técnicas de iluminación donde ocasionalmente mencionaba la importancia de estar abierto a lo inesperado, de no asumir que siempre sabemos lo que va a ocurrir. Sus oyentes probablemente pensaban que hablaba metafóricamente, pero nosotros sabíamos que venía de experiencia directa. Claudia publicó un libro sobre acústica avanzada que incluía un capítulo sobre fenómenos sonoros anómalos. No mencionaba nuestras experiencias específicas, pero presentaba el tema de manera que académicos serios pudieran considerarlo sin prejuicio automático. El libro fue bien recibido y abrió conversaciones en círculos científicos sobre expandir los límites de lo que se considera digno de estudio. Ricardo comenzó a dar talleres para técnicos de audio sobre la dimensión emocional y espiritual de su trabajo.
Enseñaba que no son solo operadores de equipos, sino facilitadores de experiencias humanas profundas. Su enfoque resonó con muchos jóvenes técnicos cansados de ver su trabajo como puramente mecánico. Mario desarrolló un programa de musicoterapia específicamente diseñado para personas en duelo. Incorporaba principios que había aprendido de nuestras experiencias sobre cómo ciertas frecuencias y patrones musicales pueden facilitar la sanación emocional. Su trabajo estaba ayudando a cientos de personas a procesar pérdidas de maneras más profundas y completas. Yo comencé a escribir. No sobre nuestras experiencias específicas, pero sí sobre la importancia de mantener humildad ante lo desconocido, sobre cómo la tecnología y la ciencia son herramientas maravillosas pero no las únicas formas válidas de conocimiento. Publiqué artículos en revistas técnicas, di charlas en universidades, participé en podcast. Mi mensaje era siempre el mismo: el mundo es más misterioso y más hermoso de lo que nuestros modelos científicos actuales pueden capturar. Eso no significa rechazar la ciencia, sino reconocer sus límites actuales y permanecer abiertos a expandirlos. Las respuestas que recibía eran fascinantes. Muchos jóvenes técnicos y músicos me escribían diciendo que se sentían validados, que habían tenido experiencias similares pero no se atrevían a hablar de ellas por miedo a ser ridiculizados. Mi disposición a hablar abiertamente sobre los límites del conocimiento técnico les daba permiso para ser honestos sobre sus propias experiencias. En 2022, 6 años después de aquella gira transformadora, nuestro grupo se reunió nuevamente en persona por primera vez desde la pandemia. Nos juntamos en Monterrey, en el mismo hotel donde nos habíamos alojado durante aquel concierto inolvidable. Era importante para nosotros regresar al lugar donde todo había comenzado. Visitamos la Arena Monterrey, ahora funcionando normalmente después de las restricciones pandémicas. Caminamos por el espacio vacío, recordando exactamente dónde habíamos estado cuando los fenómenos ocurrieron. El lugar se sentía normal, ordinario, sin ninguna señal del evento extraordinario que había ocurrido allí años atrás. Pero cuando nos paramos en el lugar exacto donde había estado mi consola de audio, sentí algo. Fue sutil, apenas perceptible, pero definitivamente ahí. Era como un eco, una memoria grabada en el espacio mismo. Los otros también lo sintieron. Fernando describió como si el lugar conservara una huella energética de lo que había ocurrido. Esa noche cenamos juntos y compartimos cómo habían evolucionado nuestras vidas en los años desde la gira. Todos estábamos en lugares diferentes, haciendo cosas diferentes, pero unidos por un hilo común: el compromiso de honrar lo que habíamos experimentado, viviendo con más apertura, más humildad, más disposición a aceptar el misterio. Ricardo planteó una pregunta que nos hizo reflexionar profundamente: si pudiéramos regresar y elegir no haber vivido estas experiencias, ¿lo haríamos? ¿Habríamos preferido mantener nuestras certezas previas, nuestra visión del mundo más simple y controlada? La respuesta de todos fue unánime: no cambiaríamos nada. Por difícil que hubiera sido integrar estas experiencias, por incómodo que fuera vivir con preguntas sin respuestas definitivas, todos coincidimos en que nuestras vidas eran más ricas, más profundas, más significativas por haber sido testigos de lo extraordinario. Fernando lo expresó mejor: antes vivía en un universo pequeño y predecible. Ahora vivo en un universo vasto y misterioso. Es más aterrador, sí, pero también infinitamente más hermoso. No cambiaría esa expansión de conciencia por nada. Esa reunión en Monterrey se convirtió en una tradición anual. Cada año regresábamos, a veces a Monterrey, a veces a Guadalajara, ocasionalmente a otros lugares significativos de la gira. Estos encuentros se volvieron sagrados para nosotros, momentos de renovar nuestro compromiso con vivir en apertura al misterio. Durante uno de estos encuentros, en 2024, tomamos una decisión importante. Habían pasado 8 años desde los eventos originales. Muchos de nosotros estábamos envejeciendo, conscientes de nuestra mortalidad. Decidimos que era tiempo de comenzar a preparar nuestro testimonio para eventual revelación pública, pero de una manera cuidadosamente considerada. Actualizamos toda nuestra documentación, añadiendo contexto sobre lo que habíamos aprendido en los años siguientes, cómo habíamos procesado las experiencias, qué impacto habían tenido en nuestras vidas. Decidimos que el documento completo sería revelado en 2036, 20 años después de los eventos, cuando esperábamos que tanto la tecnología como la apertura social hubieran avanzado lo suficiente para considerarlo apropiadamente. Pero también decidimos que cada uno de nosotros podría compartir nuestras experiencias de manera personal cuando sintiéramos que era apropiado. No estábamos obligados a mantener silencio absoluto, solo a ser cuidadosos y respetuosos en cómo compartíamos. Esta decisión me liberó de una manera que no había anticipado.
Durante años había cargado estas experiencias como un secreto, sintiendo a veces que estaba siendo deshonesto al no compartir algo tan significativo. Ahora tenía permiso para hablar cuando el momento fuera apropiado. Comencé a compartir versiones limitadas de nuestras experiencias con personas en las que confiaba, especialmente con aquellos que estaban lidiando con su propio duelo o con experiencias extraordinarias que no sabían cómo procesar. Ver el alivio en sus rostros cuando se daban cuenta de que no estaban solos, que otros habían vivido cosas similares, confirmó que estábamos tomando la decisión correcta. Una conversación particularmente memorable fue con mi nieto mayor, quien entonces tenía 25 años y estaba estudiando física en la universidad. Era escéptico por naturaleza, enamorado de la ciencia y la razón, muy parecido a como yo había sido a su edad. Le conté sobre mis experiencias durante la gira, mostrándole algunos de los datos técnicos que Claudia había compilado. Esperaba que los descartara como errores de medición o que intentara encontrar explicaciones convencionales. En lugar de eso, me sorprendió con su respuesta. Abuelo, dijo después de pensar cuidadosamente, la física cuántica nos ha enseñado que la realidad es mucho más extraña de lo que nuestros sentidos nos dicen. El observador afecta lo observado. Las partículas pueden estar en múltiples lugares simultáneamente. El tiempo no es lineal como lo experimentamos. Si la realidad a nivel cuántico es tan extraña, ¿por qué sería imposible que existan otros fenómenos igualmente extraños que simplemente no hemos aprendido a medir adecuadamente? Su apertura mental me llenó de esperanza para el futuro. Tal vez la próxima generación, educada en un mundo donde la ciencia misma ha tenido que aceptar lo contraintuitivo y lo misterioso, estaría mejor equipada para integrar experiencias como las nuestras sin necesidad de descartarlas o reducirlas. Le mostré algunas de las grabaciones de audio que Claudia había preservado. Ver su asombro mientras analizaba los espectrogramas, buscando explicaciones técnicas pero no encontrándolas, fue como verme a mí mismo 8 años antes, confrontado con lo inexplicable. Esto es real, abuelo, dijo finalmente. No sé qué es, pero es definitivamente real. Los datos no mienten. Ocurrió algo que nuestros modelos actuales no pueden explicar. Y eso es emocionante, no aterrador. Significa que aún hay descubrimientos por hacer, fronteras por explorar. Compartir las experiencias con mi nieto abrió una nueva dimensión en mi forma de entender lo que habíamos vivido. A través de sus ojos de físico joven, pude ver nuestras experiencias no como anomalías molestas sino como datos valiosos que apuntaban hacia aspectos de la realidad que la ciencia aún no había logrado incorporar en sus modelos. Él comenzó a investigar por su cuenta, explorando áreas de la física que tocaban lo que podríamos llamar fenómenos de conciencia. Me introdujo a trabajos sobre cómo la observación consciente afecta sistemas cuánticos, sobre teorías de campos unificados que intentaban integrar mente y materia, sobre hipótesis de que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo similar a la masa o la energía. Estas ideas resonaban profundamente con lo que habíamos experimentado. Tal vez lo que ocurrió durante aquellos conciertos no fue una violación de las leyes naturales, sino una manifestación de leyes que aún no comprendemos completamente. Leyes que gobiernan cómo la intención colectiva, la emoción y el sonido pueden interactuar de maneras que trascienden lo que la física clásica predice. Mi nieto propuso una hipótesis fascinante. ¿Y si la música, especialmente cuando es cargada con emoción intensa y experimentada colectivamente, crea condiciones similares a las que los físicos intentan crear en laboratorios con equipos de millones de dólares? Condiciones donde los efectos cuánticos se vuelven visibles a escala macroscópica. No era una explicación completa, y él mismo reconocía que era altamente especulativa. Pero ofrecía un marco donde nuestras experiencias no eran sobrenaturales sino naturales en sentido más profundo, manifestaciones de aspectos de la física que simplemente no habíamos aprendido a medir o predecir sistemáticamente. Esta perspectiva cambió cómo me relacionaba con las experiencias. Ya no las veía como anomalías misteriosas, sino como ventanas hacia una comprensión más completa de la realidad. Éramos como exploradores que habían tropezado con un territorio desconocido, trayendo de vuelta reportes que algún día ayudarían a mapear ese terreno inexplorado. En 2025, casi una década después de la gira, fui invitado a dar una charla en una conferencia sobre tecnología de audio. El tema era la evolución de los sistemas de sonido en vivo durante las últimas 5 décadas. Acepté la invitación, pero con una intención secreta, usar la plataforma para plantar semillas sobre la importancia de permanecer abiertos a lo inexplicable. Mi charla cubrió el desarrollo técnico como se esperaba, pero en la conclusión añadí algo inesperado. Hablé sobre la importancia de reconocer que nuestros equipos, por sofisticados que sean, solo pueden medir ciertos aspectos de la experiencia musical.
Que existen dimensiones de esa experiencia que trascienden lo medible pero que son absolutamente reales para quienes las experimentan. No mencioné nuestras experiencias específicas, pero hablé en términos generales sobre fenómenos que desafían explicación convencional. Sobre la necesidad de mantener humildad científica, de no descartar automáticamente lo que no podemos explicar todavía. La respuesta fue sorprendente. Después de mi charla, docenas de técnicos se acercaron para compartir sus propias experiencias de cosas inexplicables que habían presenciado durante conciertos. Era como si mi disposición a reconocer estos misterios les hubiera dado permiso para ser honestos sobre experiencias que normalmente ocultaban por miedo al ridículo profesional. Un veterano ingeniero de sonido me contó sobre un concierto de gospel donde los sistemas habían captado voces adicionales que nadie podía explicar. Una técnica de iluminación describió patrones de luz que aparecían independientemente de sus programaciones durante ciertos momentos emotivos. Un diseñador de sonido habló de frecuencias imposibles que aparecían consistentemente durante interpretaciones de música sacra. Estas conversaciones me confirmaron algo que había sospechado: nuestras experiencias durante la gira de 2016 no eran únicas. Eran parte de un patrón más amplio de fenómenos que ocurrían regularmente en la industria musical pero que permanecían no reportados, no discutidos, tratados como secretos vergonzosos en lugar de datos valiosos. Esa conferencia se convirtió en un punto de inflexión. Comenzó a formarse una red informal de profesionales del audio dispuestos a hablar abiertamente sobre estas experiencias. No éramos crédulos ni anticientíficos, sino profesionales experimentados reconociendo honestamente los límites de nuestra comprensión actual. La red que comenzó después de aquella conferencia creció orgánicamente durante el año siguiente. No era una organización formal, sino más bien una comunidad de profesionales que se sentían seguros compartiendo experiencias extraordinarias sin temor al ridículo. Creamos un foro privado en línea donde podíamos documentar y discutir estos fenómenos. Los patrones que emergieron de estas discusiones eran fascinantes. Los fenómenos inexplicables ocurrían con mayor frecuencia durante interpretaciones de música relacionada con duelo, amor perdido o búsqueda espiritual. Aparecían más comúnmente en Venus con cierta antigüedad o en lugares donde habían ocurrido eventos emocionalmente significativos. Y casi siempre involucraban alguna combinación de anomalías visuales y acústicas. Claudia, quien se había unido al foro bajo seudónimo, comenzó a analizar los datos que estaban siendo compartidos. Descubrió correlaciones interesantes con factores que nunca habríamos considerado: fases lunares, actividad geomagnética, incluso patrones climáticos. No eran correlaciones perfectas, pero sugerían que estos fenómenos podrían estar influenciados por variables ambientales que normalmente no consideramos relevantes para eventos acústicos. Esta investigación informal estaba construyendo un cuerpo de evidencia que algún día podría permitir el estudio sistemático de estos fenómenos. No teníamos los recursos ni la estructura de investigación académica formal, pero estábamos haciendo trabajo preliminar valioso que futuras generaciones de investigadores podrían utilizar. En mi caso personal, los años posteriores a la gira habían traído una transformación profunda. A mis 75 años, me encontraba viviendo de manera muy diferente a como había vivido la mayor parte de mi vida. Antes era un hombre de certezas, confiado en mi conocimiento técnico, seguro de que el mundo funcionaba según reglas comprensibles y predecibles. Ahora era un hombre de preguntas, cómodo con la incertidumbre, fascinado por el misterio en lugar de amenazado por él. Esta transformación había afectado todas las áreas de mi vida. Mis relaciones eran más profundas porque estaba más dispuesto a reconocer las dimensiones no racionales de la conexión humana. Mi apreciación del arte era más rica porque ya no lo reducía a técnica, sino que reconocía su capacidad de tocar dimensiones más allá del entendimiento intelectual. Incluso mi forma de enfrentar la vejez y la proximidad de la muerte había cambiado. Ya no veía la muerte como un final absoluto, sino como una transición hacia algo que no podía comprender completamente, pero que mis experiencias sugerían que era real. Si las presencias que habíamos sentido durante aquellos conciertos eran genuinas, si la conexión con seres queridos fallecidos era posible, entonces la muerte no era el vacío que había temido durante gran parte de mi vida. Esta perspectiva me daba una paz que no había conocido antes. No era fe religiosa en el sentido tradicional, sino una especie de confianza basada en experiencia directa. Había sentido el velo adelgazarse, había experimentado momentos donde las barreras entre vida y muerte parecían permeables. Eso cambiaba todo. Compartí estos pensamientos con Fernando durante nuestro encuentro anual en 2025. Él había llegado a conclusiones similares. También estábamos envejeciendo, también estábamos más cerca del final que del principio,
y nuestras experiencias compartidas nos habían dado una forma diferente de enfrentar esa realidad. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo con una sonrisa. Pasamos toda nuestra vida profesional tratando de controlar cada aspecto técnico de los conciertos, asegurándonos de que todo fuera predecible y perfectamente ejecutado. Y lo que terminó siendo más significativo, lo que cambió nuestras vidas, fue exactamente lo que no pudimos controlar ni predecir. Tenía razón. Los momentos más transformadores de nuestras vidas profesionales habían sido aquellos donde perdimos el control, donde tuvimos que rendirnos ante algo más grande que nuestros sistemas técnicos. Había una lección profunda ahí sobre la vida misma, sobre la importancia de permanecer abiertos a lo inesperado. Ricardo añadió su propia reflexión: creo que fuimos elegidos para estas experiencias. No porque seamos especiales, sino porque éramos exactamente el tipo de personas que necesitaban ser sacudidas de sus certezas. Éramos escépticos, técnicos, racionales. Si esto le hubiera pasado a personas que ya creían en lo sobrenatural, habría sido menos significativo. Pero pasó a nosotros, a personas cuyas cosmovisiones enteras tuvieron que expandirse para acomodar lo que experimentamos. Ahora, en 2026, casi 10 años después de aquella gira transformadora, me encuentro en un lugar de profunda gratitud. Tengo 77 años, he vivido una vida larga y rica, y he sido testigo de algo que la mayoría de las personas nunca experimentarán. Eso es un regalo, independientemente de cuán difícil haya sido procesarlo a veces. Mi salud se ha mantenido relativamente buena, permitiéndome seguir activo y conectado con la comunidad de audio profesional. Aunque ya no trabajo en conciertos en vivo, asisto regularmente como espectador, siempre atento a esos momentos cuando el velo se adelgaza, cuando algo extraordinario toca lo ordinario. He notado que mi sensibilidad a estos fenómenos ha aumentado con los años. Es como si haber experimentado algo tan intenso en 2016 hubiera abierto canales perceptivos que permanecen activos. Puedo sentir cuando un concierto está a punto de trascender el mero entretenimiento y convertirse en algo más profundo, más sagrado. Esta sensibilidad me ha llevado a buscar ciertos tipos de eventos musicales. Conciertos de requiem, interpretaciones de música sacra, presentaciones de obras relacionadas con duelo y pérdida. No porque busque repetir las experiencias dramáticas de 2016, sino porque estos eventos me permiten permanecer conectado con esa dimensión expandida de la realidad que descubrí entonces. Mis hijos han notado el cambio en mí a lo largo de estos años. Mi hija mayor me dijo recientemente que parezco más sereno, más en paz que en cualquier otro momento que pueda recordar. Le conté, finalmente, sobre mis experiencias durante la gira. Su reacción me sorprendió y me conmovió. Papá, me dijo con lágrimas en los ojos, siempre sentí que mamá seguía presente de alguna manera después de su muerte. Nunca me atreví a decirlo porque pensé que sonaría tonto. Pero lo que me cuentas me hace sentir que no estaba loca, que tal vez lo que sentía era real. Compartir estas experiencias con mi familia ha sido sanador de maneras que no anticipé. Mis nietos, especialmente, están fascinados. Crecieron en un mundo donde lo inexplicable es más aceptado, donde la ciencia ficción y la fantasía son parte de la cultura dominante. Para ellos, la idea de que la realidad es más misteriosa de lo que parece es casi obvia. El grupo original de técnicos que compartimos las experiencias de 2016 sigue reuniéndose anualmente. Somos como veteranos de una guerra invisible, unidos por algo que cambió fundamentalmente quiénes somos. Algunos de nosotros estamos envejeciendo visiblemente, conscientes de que estos encuentros no continuarán indefinidamente. En nuestra reunión más reciente, en enero de 2026, discutimos qué pasará con nuestra documentación y nuestro testimonio cuando ya no estemos aquí para protegerlo. Decidimos designar custodios entre las generaciones más jóvenes, personas en las que confiamos para eventualmente compartir esta información de manera responsable. Mario, ahora un terapeuta musical respetado con su propia práctica exitosa, se ofreció a ser uno de estos custodios. Mi nieto, el físico, también aceptó la responsabilidad. Entre ellos y otros que hemos identificado, sentimos que nuestro legado estará en buenas manos. Pero más importante que la documentación física es el cambio de conciencia que estas experiencias han provocado en cada uno de nosotros y en las personas con las que hemos compartido nuestras historias. Ese es el verdadero legado, no las grabaciones o los datos técnicos, sino la transformación de perspectiva que viene de reconocer que el mundo es más misterioso y más hermoso de lo que nuestros modelos limitados sugieren. He comenzado a escribir este testimonio completo, esta narrativa que estás leyendo ahora, porque siento que es tiempo. No sé cuántos años me quedan,
Pero mientras tenga claridad mental quiero dejar un registro detallado no solo de los eventos sino de cómo me transformaron, de las lecciones que aprendí, de la sabiduría que gané. Este testimonio no es para probar nada a nadie. No estoy tratando de convencer a escépticos ni de validar creencias particulares. Simplemente estoy compartiendo mi verdad, tal como la viví, con la esperanza de que pueda resonar con otros que han experimentado cosas similares o que están abiertos a considerar que la realidad incluye dimensiones que la ciencia aún no ha logrado mapear completamente. Mientras escribo estas palabras finales en mi pequeña casa de Guadalajara, rodeado de fotografías de una vida larga y bien vivida, me encuentro reflexionando sobre qué significa todo esto. ¿Qué significan esas experiencias extraordinarias de 2016, los años de procesamiento que siguieron, las transformaciones que provocaron en todos los que las vivimos? Creo que la lección más importante es esta: el universo es mucho más vasto, más misterioso y más hermoso de lo que nuestras mentes limitadas pueden comprender completamente. Y eso está bien. No necesitamos entender todo. A veces, lo más sabio es simplemente experimentar, sentir, permitirse ser transformado por el misterio en lugar de intentar reducirlo a explicaciones manejables. La música, he aprendido, es una de las herramientas más poderosas que la humanidad ha desarrollado para tocar esas dimensiones misteriosas de la existencia. No es solo entretenimiento ni siquiera solo arte. Es una tecnología espiritual, una forma de comunicación que trasciende el lenguaje y conecta directamente con algo más profundo en nosotros y más allá de nosotros. Cuando escucho Amor Eterno ahora, incluso después de todos estos años, todavía siento algo de aquella presencia que experimentamos durante la gira. Es más sutil, más suave, pero definitivamente ahí. Como si la canción misma hubiera sido impregnada con algo durante aquellos conciertos, algo que permanece cada vez que es interpretada o escuchada con el corazón abierto. A quienes lean este testimonio en el futuro, especialmente a los jóvenes que están construyendo sus propias comprensiones del mundo, quiero dejarles este mensaje: no descarten lo que no pueden explicar inmediatamente. No reduzcan el misterio solo porque sea incómodo vivir con preguntas sin respuestas definitivas. Algunas de las verdades más profundas de la vida existen precisamente en ese espacio de incertidumbre. Si alguna vez experimentan algo que desafía su comprensión de la realidad, no tengan miedo. Documentenlo si pueden, pero no se obsesionen con probarlo o explicarlo. Permítanse ser transformados por la experiencia. Confíen en lo que sintieron, en lo que vivieron, incluso si el mundo les dice que es imposible. Y si están en duelo, si están luchando con la pérdida de alguien que amaron profundamente, sepan esto: el amor no termina con la muerte. No puedo explicar científicamente cómo sé esto, pero lo sé con la misma certeza que sé que el sol saldrá mañana. Lo he experimentado, lo he sentido, lo he presenciado de maneras que trascienden el simple deseo o la esperanza. Los vínculos verdaderos, aquellos forjados en amor genuino, persisten de maneras que nuestra ciencia actual no puede medir pero que son absolutamente reales. Y a veces, bajo condiciones especiales, esos vínculos pueden manifestarse de maneras que podemos percibir directamente. La música, especialmente música cargada con emoción profunda, puede crear esas condiciones. Ahora, al final de este largo testimonio, quiero saber desde qué ciudad me estás leyendo o escuchando. Me encantaría saber hasta dónde han viajado estas palabras, cuántas almas han tocado. Si esta historia de un viejo técnico de audio ha resonado contigo, si ha abierto tu mente a posibilidades que antes descartabas, si te ha dado esperanza en medio de tu propio duelo o confusión, entonces ha cumplido su propósito. Tal vez puedas compartir esta historia con otros que necesiten escucharla. Tal vez puedas ayudar a que estas palabras lleguen a alguien que está luchando con experiencias extraordinarias que no sabe cómo procesar, o a alguien en duelo que necesita saber que el amor trasciende incluso la muerte. Y si has llegado hasta aquí, si has caminado conmigo a través de este viaje desde aquella noche extraordinaria en Monterrey hasta este momento presente, te doy las gracias. Gracias por escuchar, por estar abierto, por considerar que tal vez, solo tal vez, el mundo es más mágico de lo que nos han enseñado a creer. Que la música te acompañe siempre, que el amor te sostenga en tus momentos más oscuros, y que nunca pierdas la capacidad de asombrarte ante el misterio profundo y hermoso de esta existencia que compartimos. Con gratitud eterna, Roberto Maldonado, Guadalajara, México, enero de 2026.